Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Santo y Seña, donde hoy vamos a hablar de la violencia en la educación. Pero no de los reiterados casos de agresiones por parte de padres de alumnos contra maestras que solemos ver lamentablemente en los titulares, sino de otra violencia que no trasciende tanto, pero es igual de grave o más. Me refiero a esa violencia sufrida y ejercida por algunos de nuestros niños y adolescentes contra sus pares, pero también contra maestros y profesores, a quienes llegan a insultar de la peor manera, donde incluso en algunos casos van armados al centro de enseñanza y llegan a entrar drogados a la clase, demostrando la más absoluta falta de respeto a la autoridad. Esta es la realidad con la que tienen que lidiar nuestros docentes día a día. Pero no solo veremos eso, sino que también nos vamos a adentrar en un caso inverso, donde es una maestra, directora de una escuela rural en San José, la que es acusada de golpear sistemáticamente a los niños y maltratarlos, al punto que hasta ahora ya 11 padres han decidido sacar a sus hijos de esa escuela, en algunos casos teniendo que hacer decenas de kilómetros para llevarlos a otro centro de estudios. Y todo esto frente a la absoluta pasividad de las autoridades. Es por eso que a partir de este momento, la violencia en la educación y una maestra de terror es nuestro santo y seña. Muy buenas noches a todos, si es que se puede decir buenas, pero ya pasó el granizo, creo que lo peor ya quedó atrás. En vivo, como siempre, en los estudios de Monte Carlo, TV Canal 4, 10:05 de la noche, Alejandro Bicho Amaral, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. ¿Te agarró el granizo? No, estaba en casa, lo escuché ahí, por suerte. Lo escuchaste nada más. Ana Matisic, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos, ¿Cómo tricolores te trató? especialmente. ¿Eh? Buenas noches, tricolores especialmente. ¿Terminó el Buenas, partido? sí, Anda ahí, ¿no? Fíjate vos. ¿Ganó Nacional 3-1? Sí, contra Yo creo que Cerro. sí. Está bien. Muy bien. Hoy podemos festejar porque Peñarol juega mañana. Y Defensor claro. también. Y porque aparte Pablo está complicado, me decía. Pablo no va a estar, pues se insoló, pobre Pablo insoló, Fernández, pobre. sí, se durmió al sol, Pobrecito. pobre. No, sí, es una reacción alérgica, sí, 3-1 el partido nacional. Señores, bueno, a ver, tenemos repercusiones del programa pasado, ¿se acuerdan, no? Aquel pastor con la pastora misionera china, ¿no? Cálmese, Dio mucho misionera que hablar. esa. Sí, lo llama Refugiaste. Chumelío, coreana, me acuerdo, no es china, es coreana, ¿verdad? Coreana, ¿no? Bueno, la iglesia del siglo XXI, sí, así se denomina. Supimos que el fiscal de crimen organizado que investiga a esta iglesia de hace tiempo vio el programa de Santo y Seña el miércoles pasado, estuvo muy atento y nos solicitó los datos de quienes habían aportado testimonio acá denunciando una cantidad de aberraciones, ¿no? Y a nivel delictivo podemos estar hablando del delito de trata, ¿no? Por llevar personas de acá a Paraguay, traer paraguayos acá y explotarlos de todas las maneras posibles. Así que los que estén dispuestos van a declarar en el juzgado y esta causa se va a acelerar en los próximos días. Y también tenemos repercusiones de otro programa de semanas atrás, cuando habíamos hecho un informe sobre otro pastor, Sebastián Vilar, acusado de manosear a mujeres, a una mujer en particular, víctima de trata, y además de quedarse con dinero de donaciones que la gente había hecho Ahí la estamos viendo a la mujer. a para Sandra personas Ferrini, que habían sufrido ese tipo de delito. Por lo que supimos, la justicia todavía sigue investigando este caso, pero por lo pronto dispuso que se le den garantías a Sandra Ferrini para que ella pueda retirar los objetos que han sido donados, que actualmente están en la casa del pastor. Sí, Sandra nos decía que ella precisaría un camión y no tiene para ir a buscar esas cosas, ¿no? Que la gente donó, así que si alguno puede darle una mano se puede contactar con la producción y bueno, tratamos de lograrlo. Ahora, la otra vez decíamos, es recurrente esto de los pastores chantas, ¿no? Y sí, la verdad que es una cantera inagotable, lamentablemente. Y nos llegó una carta de la Iglesia Evangélica. De hecho, bueno, dice: señores, programa Santo y Seña, producción, equipo de investigación y staff de presentadores presentes, de nuestra mayor consideración. CREU, que es el Consejo de Representatividad Evangélica del Uruguay, se expresa por este medio a fin de marcar la diferencia con grupos e individuos que se escudan detrás de un cartel de iglesia evangélica para cometer ilícitos y actos inmorales. Nos consta que ustedes han marcado la diferencia al titular de pastores falsos a tales personas, remarcando que existen los que hacen las cosas bien. De todos modos, nuestros afiliados nos exigen pronunciarnos ante la opinión pública y en nombre de CREU y todas estas instituciones mencionadas, repudiamos estos hechos vergonzosos protagonizados por pseudo-evangélicos y falsos pastores y nos solidarizamos con las personas que han sido afectadas o dañadas
por estos inescrupulosos. Claro, lo de pastor evangélico es un mote que se pone cualquiera. Entonces ahora la autoridad, el Consejo de Representatividad Angélica del Uruguay, que nuclea 57 instituciones y 1 millar de congregaciones afiliadas, dice, no tenemos nada que ver, nos separamos de estos chantas. Y firma por el Consejo el pastor Luder Pablo Garabedián, que es el presidente, Danilo Bertevicius, secretario, y pastor Jorge Taberna, que es el vocero oficial, ¿no? Me parece bien, ¿no? Claro. Que se separen, que se deslindan y sobre todo que condenen a estos pastores truchos que usan el nombre evangélico y el nombre de Dios, ¿no? Para estafar y aprovecharse de los demás. Pero en el programa de hoy tenemos muchas cosas y entre ellas nuestra santa seña, el Chino García, donde hay una fiesta él se cuelga, ¿no? Sí, no, está. Tiene todos los piques. ¿Alguna vez fuiste a la Creamfield? No, yo No ya te dejé veo las perfil de canchas. Greenfield, ¿no? Yo ¿Mate ya dejé, Six? sí. Yo sí he ido, ¿no? A las de Buenos Aires. Ah, ¿Buenos Aires? ¿Así A un lo? par, fui 3 más o menos. ¿A cuánta? 3. Ah, ¿te gusta la No, sos música profesional electrónica? No, ya. eran otras épocas. Tendría que haber ido Los vos a 20, hacer 25, el por informe. esa edad más o menos. Bueno, el Chino García fue A ver, fiesta ¿cómo estuvo la del Uruguay? electrónica, sí, que se hizo el viernes aquí, y vamos con un avance, no tengo idea, a ver No. con qué se encontró y qué hizo. ¿Cómo estás viviendo la Greenfield? La verdad que es un espectáculo, la decoración, el ambiente está impecable. Bueno, estamos con el Ficha. ¿Cómo venís? ¿Acá disfrutando como loco? Sí, bien, bien, bien. ¿Para qué dice la remera? ¿Demasiado Sexo sexo? nubla la vista. Por eso vos ves bárbaro. No, veo nublado. ¡Greenfield Uruguay! ¡Arriba Nacho! ¡Vamos Robin! ¡Ay, cuidado la pala! ¿Qué pasó? ¿Vos curtís electrónica o viste Lu y entraste? Ah, vi Luis entré. ¿Estás buscando la pista de cumbia? Ah, ando de paseo nomás. La pista de cumbia creo que no hay acá, son las dos del... Dale tranquilo nomás. ¡Hola! Hola, ¿cómo te va? ¿De dónde son? Corea del Sur. ¿De Corea del Sur? Sí. ¿Conoces a la misionera Lee? No, ¿cómo? Por favor, entregue diezmo, rescate vida. No, hasta se metió con la misionera Lee, no venía a buscar la misionera Lee, te digo. No voy a cachetear a todos. Pero esa la va a ir a buscar la justicia, que es más grave y más importante. Como veremos la Santa Seña en la Greenfield con el bicho si nos acompañan. Y si vos elegiste acompaña, ahora acompaña elige premiarte. Ganate el espectacular Fiat Mobi que acompaña, sortea entre todos sus socios para festejar sus 10 años. Afiliate ahora o amplía tu plan y obtené doble chance, míralo. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como acompaña no hay, es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Además de todo lo que hace único a Acompaña, sumamos el servicio odontológico gratis para toda la familia. Como acompaña no hay, enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Y ahora acompáñenos en nuestro informe central. La verdad que no es un lindo viaje que vamos a hacer a continuación, porque es acompañarnos a asomarnos a lo que es el futuro del Uruguay y a juzgar por los testimonios que vamos a compartir ahora. Es terrible, es siniestro. ¿Cuántas veces hablamos acá de las pruebas PISA, de los resultados de la educación, de la enseñanza? Y es el futuro, ¿no? Porque nuestros hijos son el futuro. Pero cuando uno habla mano a mano con los docentes, con los que tienen que estar en el día a día, auscultando y lidiando con esas realidades, se da cuenta de lo mal que estamos y de lo negro que puede ser ese futuro. Bueno, Sí, vos a hablaste con Val. veces se dice muy rápido, ¿no? Todos estos problemas que tiene la educación. Y la verdad que es un ejercicio muy difícil ponerse en los zapatos de los docentes que tienen que estar años lidiando con esto día a día y mantenerse ahí, ¿no? Es complejo, la verdad. Bueno, los invitamos entonces a compartir estos testimonios de docentes. Hay profesores, hay maestros, sobre todo de contexto crítico, pero hablando justamente de cuál es esa realidad de los chicos, de nuestros hijos, de los niños, de los adolescentes uruguayos, porque todo se sabe. El último paro que se realizó en la educación primaria fue el viernes pasado en el departamento de Canelones, después de que la madre de un alumno golpeara a los gritos a la directora de la escuela 187 de Barros Blancos, en medio del comedor frente a todo el alumnado.
hoy los niños no solamente se quedan sin su jornada lectiva de clase, sino justamente con lo que tú me estás diciendo, sin el desayuno, el almuerzo y la merienda. Esto nos llama profundamente a la tristeza y a la reflexión. La agresión a los docentes se ha instalado fuertemente en el sistema educativo. Situaciones de violencia física y verbal salen a la luz cada vez con más frecuencia, tanto en primaria como en secundaria. Pablo Romero, profesor de filosofía con más de 17 años de servicio en la educación pública, narra una de las tantas experiencias que le tocó vivir. Por ejemplo, el encendido de un mueble donde estaban todos los escritos y que ese incendio de ese mueble dejó atrapada a una profesora y tuvieron que salir con los bomberos por la ventana, con alumnos que fueron algunos derivados por principios de intoxicación. Algo similar ha vivido Cecilia Gómez, profesora de matemática con más de 30 años de trayectoria en la docencia, quien además vivió en España 16 años y regresó en 2012 a los liceos uruguayos. Todo el mundo me había dicho, no sabés lo que mejoró esto. Ay, el primer día que entré en un liceo en el Prado me quería morir. Me dije, ¿quién me dijo que esto mejoró? Y así recuerda una de las situaciones más violentas que presenció. Tuve que verme en una comisaría denunciando a un alumno. Para un docente de profesión es espantoso, pero bueno, se dio una situación en la clase. Yo había visto que él estaba escribiendo en un color totalmente distinto que sus compañeros y cuando entrega el trabajo y le pregunto por qué escribió, me doy cuenta que además ni siquiera puso su propio nombre, sino que involucró a un compañero en ese trabajo. Y le pregunto por qué. Y me dicen, no, que ese trabajo no es mío. Digo, sí que es tuyo, porque tú fuiste el único que escribiste, yo te vi desde aquí. Usted de acá ve cualquier cosa. Grita desde su banco, si por esto me pones una observación, yo te voy a reventar afuera. Si por esto me pones una observación, yo te voy a reventar afuera. Y se hizo un silencio, fue tan agresivo, el mensaje era tan claro, no era una broma, que hubo un silencio y todo el mundo me miró a ver cuál iba a ser mi reacción. Yo lo único que le dije es, bueno, tengo 30 testigos. Tengo 30 testigos. Cuestiones vinculadas al uso de armas blancas dentro del liceo, niños que se lesionaron utilizando de repente piñas americanas o afuera del liceo con navaja. Rayado todos los días cuando salía, los vidrios rotos, los espejos rotos, siempre alguna goma desinflada, o sea, yo tardaba 1 hora más en irme del trabajo de nochecita porque no podía sacar el auto y mis propios compañeros me dijeron, haz la denuncia porque mañana te tiran una piedra en la esquina, te rompen la cabeza y acá. Además de las agresiones físicas, los insultos son cosa de todos los días. No seas hija de puta, no me hagas esto. ¿Qué me dijiste? Bueno, ya me entendiste. No me molestes más. Dejate de jorobar. No me molestes más. Y se les escapa cualquier cosa, ¿no? Absolutamente cualquier cosa. Y después te dicen, bueno, pero si nosotros tuvimos un presidente que decía esas palabras en la televisión, ¿por qué no te lo puedo decir yo a vos? Si la FIFA está una manga de viejo hijo de puta. ¿Hoy? ¿Lo publico esto? Publicalo por mí. De insultos que tienen de connotación sexual, profe puta, por ejemplo, expresiones de ese tipo, son casi cotidianas. Hay un lenguaje que se ha naturalizado, incluso entre ellos en el trato. Y está todo el puto día le está chupando el orto a la mongólica de la nariz. Y no va conmigo, nena. ¡Dale! La Vanessa de que tiene piojo, que esta puta es mala pija. Yo de todo, yo le digo a toda la Vanessa porque hago lo que mierda se me canta el culo. Cuando uno le hace ver que la utilización de ese lenguaje lesiona a la otra persona, ellos muchas veces te dicen los alumnos que no entienden bien qué es lo que vos le estás remarcando como un error. Usted habla muy difícil, profe, yo no la escucho porque usted habla difícil. No habla como la gente de mi barrio. El que mañana vaya a estudiar, lo espero afuera del auto, lo debo al hijo allá, lo desplumo por panga de Pancho. ¿Lo que Ñeri? Vámonos, mañana. No me va a poner violento, puto. Mañana estoy al auto porque los cago balazo, ¿me escucharon, manga de chupapija? Lamentablemente, hoy por hoy, contamos con muy pocos elementos humanos para trabajar que nos permitan dar vuelta a todo esto. Equipos multidisciplinarios que existen en los liceos que puedan ayudarnos a contener todo este tipo de cosas, ¿no? Porque ya cuando un alumno llega a este tipo de extremo es porque ha manifestado otro tipo de cosas. Y no tenemos cómo abordar
todo eso. Y no tenemos cómo abordar todo eso. Laura es maestra desde 1994 y prefiere reservar su identidad por si acaso sus críticas al sistema perjudican su carrera docente. ¿Es lo mismo ser maestra hoy en el 2017 que cuando tú arrancaste hace 24 años atrás? No, las exigencias van cambiando. Yo veo que se está pasando a la escuela a veces frustraciones o cosas que están viviendo en los hogares o en el medio, que se está viviendo mucha violencia a nivel social. Muchas veces imitan lo que socialmente ven. Sí, ha cambiado. De alguna manera, necesariamente, uno tiene que ir acompasando e intentando parchar, en este caso, situaciones sociales que son situaciones áulicas. O sea, el aula representa, en definitiva, ese otro espacio macro que es lo social. Hoy por hoy somos formadores, educadores, padres, madres, hermanos, tíos, hombro para llorar, de todo. No nos hemos formado para cumplir roles múltiples, por ejemplo, ser padre, asistente social, psicólogo, ¿no? Bombero de situaciones sociales, todas en el aula atendiendo de repente un conjunto de 30 alumnos. No se han formado para eso, pero en la realidad, en términos prácticos... haciendo, pero ¿de qué manera lo terminamos haciendo? No lo terminamos haciendo bien, y muchas veces en el afán hasta de supervivencia, porque también hay un tema, ¿no? Hasta de supervivencia mental del profesional de la educación, terminás sin querer hasta marginando un poco más a aquellos alumnos que ya vienen de situaciones de marginación, ¿no? O los expulsás de clase, o notas bajas, repeticiones permanentes. Entonces muchas veces gurises que vienen ya con el autoestima, ¿no? En niveles bajos, las instituciones educativas terminan destrozando esa autoestima, ¿no? Se vuelve como en aquella imagen de Pink Floyd, de Wall, ¿no? La picadora de carne. Los liceos más chicos trabajan con 600, 700 alumnos y de repente tenés un psicólogo que trabaja 20 horas a la semana con 700 chicos. Es absolutamente imposible. Pero además hay que trabajar en la casa. Entonces necesitamos equipo, no necesitamos psicólogos solamente, necesitamos trabajadores sociales, necesitamos educadores. O sea, no podemos plantearnos tener una educación de calidad si no tenemos por lo menos un equipo que trabaje por liceo. Y mientras los docentes intentan lidiar con todos estos conflictos cotidianos, la parte académica queda inevitablemente desplazada a un segundo plano. A veces te dicen, ¿no llegaste a dar volumen y estamos en este mes? No, todavía no pude. O sea, tengo un grupo que tiene determinadas carencias o que todavía no adquirió ciertas competencias y que bueno, que todavía no puedo dar este contenido. Yo creo que el problema más grave que tenemos en Uruguay es de marginación cultural. Y cuando las instituciones que de alguna manera tienen que contribuir a elevar ese capital cultural se dedican más bien a parchar otros problemas sociales de los chiquilines, que son previos a nuevas adquisición de saberes, sin querer, muchas veces estamos cada vez dejando más de lado, ¿no? La parte de contenidos, y esto es un problema también, porque vos en verdad lo que haces es también excluir culturalmente a ese chiquilín. Te cae una inspección y te pregunta qué estuviste haciendo, si no hiciste esto, no le diste lo otro, si no enseñaste tal cosa. O si... Bueno, pero es que yo vivo una realidad con mi grupo que, claro, evidentemente, arriba no se ve. Arriba no se ve. Ya no voy a ir a hablar de biología o de filosofía, ya voy a que medianamente me escuchen, medianamente se respeten entre ellos. Terminás reproduciendo formas de la desigualdad social, porque en otros lugares donde estas cuestiones no están trabajando mucho más sobre los contenidos, ¿sí? En otros estratos sociales, donde está cubierto estas problemáticas, se está trabajando fuertemente sobre la parte más de contenido. Entonces, las brechas, vos las ves. Yo he trabajado, en liceos que son más de contexto, a liceos públicos que de alguna manera la población cambia en cuanto a su eje de construcción primario, cultural, social y económico, y notás la diferencia. Claro, a través de la educación uno puede ser una persona crítica. ¿Eso conviene a la sociedad actual? Creo que no.
capaz que conviene que queden en la ignorancia. Es muy difícil entrar a un aula y poder inculcar, charlar sobre determinados valores o contenidos de la disciplina en un partido que uno parece a veces que ya entra perdiéndolo 3-0, ¿no? Al igual que en el resto de la sociedad, la droga tiene un papel protagónico y los docentes deben combatir el consumo de sustancias que perjudican el aprendizaje y también la convivencia en el aula. En el ciclo básico tenemos problemas con el consumo. No deberían venir fumados, como se dice vulgarmente, pero sí lo hacen en la puerta, en las esquinas, a la vuelta, y después eso se traduce en la clase, ¿no? Camburilla en los bancos, uno le grita al otro, y vos estás hablando y te quedas así porque no puedes entender cómo estás tratando, más en la asignatura que yo doy, que necesitas un hilo conductor para poder entender la clase, no la puedo cortar tantas veces, y le grita uno al otro, de la otra punta, vos, que me... Ay, profe, no le haga caso, está fumado. Sí, pero yo no puedo trabajar así. Es más fácil para ellos encontrar marihuana que un lápiz para escribir. Y el chiquilín, por supuesto que estaba en otro mundo, entraba en un grado de consumo importante a clase y por supuesto... De marihuana estamos hablando. De marihuana, sí. En este caso de marihuana, y le costaba, por supuesto, focalizarse, prestar atención, seguir los contenidos del curso. Bueno, y hablando con él, una vuelta me dijo algo que me quedó grabado, pero si hasta al presidente le parece que está bien, ¿no? Y yo me quedé pensando en ese sentido, qué es lo que a veces discursivamente desde el mundo adulto legalizamos frente a los chiquilines. Las consecuencias discursivas que nosotros, por ejemplo, yo estaba viendo en esa situación que me explotaba en el aula con un chiquilín de 14 años, era que quizás uno de los referentes de autoridad, en este caso el presidente, ¿no? Como podía ser un par, de alguna manera estaba dando el visto bueno. Y el problema de la droga se percibe incluso en la escuela primaria. En el recreo te sacaban los pedacitos de tiza, picaban tiza, y bueno, vamos a hacer ahora paquetitos. Eso lo vivió en la casa. Y te armaba el paquetito y jugaban, te agarraban pedacitos de papel que nosotros cortábamos de las fotocopias que usábamos, no sé qué, y te armaban paquetitos. Entonces ellos jugaban y con las piedritas y bueno, y esto es tal. Y yo aprendí cosas que les aprendí en la escuela. O sea que... Como si vendiera. Claro, sí. Hoy por hoy nosotros, los alumnos que tenemos son los hijos de los primeros pastabaceros que existieron. Ya los años han pasado. Nosotros tenemos alumnos con familias que vienen de 2, 3 y hasta 4 generaciones de fracaso educativo. ¿Reconoces que exista en estos alumnos ambición profesional por progresar o por...? Muy pocos. Hay también que hacer un trabajo desde ese punto de vista y que no se está haciendo, la verdad. No ven una salida, no ven que realmente la formación y el estudio los lleve a ser exitosos. ¿Por qué? Porque el concepto de éxito lo tienen equivocado. Para ellos el éxito es tener plata, es conseguir la moto del de la esquina que se la consiguió y te cuentan cómo la consiguió y vos... ¿Cómo te cuentan que la consiguió? Porque tiene una boca. El uso de determinadas marcas de championes, y eso tiene que ver que está financiado de alguna manera por el negocio familiar que está vinculado a las drogas, ¿no? Y en su ideal termina siendo que Exacto. me va bien si me inclino por este lado. Exacto, pero discursos, me acuerdo de algunos chiquilines diciéndome eso, ¿no? Yo me dedicara a esto si va bárbaro. Yo les he preguntado, bueno, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande, no? Y a mí me han contestado, yo quiero tener una boca. Todo este contexto inevitablemente genera una triste angustia en los docentes involucrados. Desde el lugar de desarrollo de lo profesional hay también una frustración, uno la respira cuando entra a la sala de profesores, que lamentablemente a veces se han convertido en espacios de queja. porque ya no puedo más, porque hay como una cultura también de la queja, porque están cansados de ciertos enfrentamientos con esa cultura que tenemos en el aula y con la cual tenemos que trabajar y que tenemos que trabajar para poder mejorar y dialogar. Sí he vuelto a mi casa muy mal, muchos días muy mal. Mal de tristeza, de Mal rabia. de tristeza, de impotencia, a veces sí de miedo, porque a la salida, cuando salís la última hora, sobre todo en los turnos que terminan sobre las 7, 8 de la noche, que en invierno es noche, y empiezan a tirarse con cosas y a tirar piedras y todo, vos salís así. Y la verdad te traes eso encima, ¿no? No lo dejas afuera, porque estamos hablando de niños, de adolescentes, de gente muy joven que sabes que si sigue así tiene la vida perdida.
Ahora, cuando voy a trabajar, voy bien, voy contenta. Es como que me renuevo día a día. Sí, sí que te afecta, sobre todo muy cansado emocionalmente. Con el tiempo uno también empieza de alguna manera a intentar tener cierta protección de esa emocionalidad que pone en juego en el aula, ¿no? ¿La sociedad comprende estas dificultades que enfrenta un maestro o las desconoce? Las desconoce. A nosotros nos encantaría que se pudiera abrir la escuela y que un día cualquiera compartiera todo un día de labor con un maestro. Solo para ver qué es lo que hacen los docentes adentro de una institución. ¿Por qué te parece que estas dificultades no son tan visibles? Una de las cosas es que no las quieren ver. Y otra de las cosas es que se tapan mucho. ¿Quién tapa? De parte de las autoridades. Yo no sé qué les pasa a las autoridades, si es que se ponen las manos en la cara y no quieren ver lo que realmente está pasando. Si los maestros no nos ponemos la escuela al hombro, las cosas nos estarían dando. Y no se pueden dar más porque no nos podemos poner más al hombro. Entonces ahí es que se ven las falencias. Yo no quiero empezar el año y tener que escribir en un pizarrón que escribo por arriba o por debajo de un agujero así. Porque también eso es violencia para ellos. Con bancos todos rotos y que ellos los patean y vos decís, no pateéselo acá, igual está todo roto, profe, ¿qué le importa? Que manden estos, dices, tienen plata para otras cosas. Eso es lo que ellos ven, es lo que la sociedad les está mostrando. Y a mí eso me da muchísima pena. Que los chiquitos no estén a las 7:30 de la mañana con 6, 7 grados en un salón de clase con el gorro puesto y la mano que les hace así. Porque yo entiendo que si una persona tiene frío y hambre, no puede aprender nada. Por más que yo quiera dar una clase sublime, no va a aprender nada. Hoy en día muchas veces los docentes sentimos es un cierto desamparo. Discursos que circulan en torno a los docentes que de alguna manera nos delegitiman. Yo creo que a ese lugar también hay que colaborar, ¿no? No poner endiosar a los educadores porque es una profesión donde, como en todos lados, hay buenos profesionales y hay otros que no cumplen bien su tarea. Hay que poder colocar nuevamente a los educadores, y eso también es parte de nuestra tarea, ¿no? De los educadores mismos, en lugares de referentes sociales y culturales. Siempre estamos en la mira porque no, ustedes piden el 6%, que yo ya no pido ni el 6%, ni el 4%, ni el 3%, ni nada. Yo pido que haya equipos en los liceos para trabajar, psicólogos, educadores, trabajadores sociales que puedan ir a las casas de los chicos más afectados, que puedan tener contacto con la familia, que puedan ayudar a esas familias, a que esas familias ayuden a sus hijos a salir adelante. Porque esas familias también necesitan ser educadas. Si no se fortalece claramente políticas que tengan que ver con trabajar con lo social y lo cultural fuera de las instituciones liceales y trabajar fuertemente con la familia, ¿no? Es muy difícil y nos va a llevar mucho tiempo poder revertir estas situaciones. Cuando la gente escuche que nosotros estamos peleando por condiciones laborales, que sepa que es esto por lo que estamos peleando. Porque las mejores condiciones hacen que ellos también se sientan mejor. Ahora, si yo lo trato como si fuera lo último que hay, le doy lo último, bueno, sentate ahí, arreglate como puedas. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy anclando negativamente, cuando yo lo que necesito son anclajes positivos. Somos un país de 3 millones y pico de habitantes. Yo lo que no puedo creer es que no podamos con todo esto. Sí tenemos que poder. Y mirá que escuchábamos hablar de la educación y priorizarlo. Mujica cuando asumió, ¿se acuerdan? Educación, otra vez educación. Tabaré Vázquez cuando asumió hablando del cambio de ADN, que poco va a cambiar, cuando los dos principales referentes duraron unos meses nada más en sus cargos, ¿no? Y vemos esta realidad con testimonios que son durísimos, que son elocuentes y que en primera persona, de docentes que día tras día tienen que lidiar con estas realidades y que a gritos nos están diciendo, por favor, hay que hacer algo. Los mensajes que llegan también a través de Twitter dicen todo. Esta es la realidad en la que vivimos. Muchos de mis alumnos encuentran más fácil las drogas que los lápices para venir a escribir. Lo decían también algunos de ellos. Tremendo lo que están pasando en Santo Isenga. ¿Qué futuro le espera a Uruguay? Mamita, qué horror, dice Carito. Qué destrozo nos han hecho a nuestra juventud. Bueno, es lo que queríamos compartir con ustedes, porque esto no suele salir en los titulares. Sí sale capaz que el tirón de pelos a la maestra, que es horrible, ¿no? Pero más allá de lo anecdótico, eso te explica cuál es el sustrato, ¿no? Cuál es esa realidad
con la que esos chicos conviven, ¿no? De la que son víctimas a su vez, ¿no? Sí, vos sabés que yo esto mismo se lo comentaba también a Pablo, el profesor de filosofía que salía en el tape, que a mí personalmente realizar esta investigación fue uno de los informes que más me afectó, me movilizó a nivel personal de todo el año. Por más de que sean críticas que en definitiva todos conocemos más o menos, tal vez esto que vos decís de trabajar durante semanas con ese relato en primera persona sobre adolescentes que están realmente a la deriva por completo y ponerse en esos lugares de los profesores que tienen que convivir con eso durante años, como comentábamos al principio, pero sobre todo ver que alrededor nuestro, o al día de hoy, no hay mecanismos que estén tratando de revertir esto de una manera saludable. Entonces, o si los hay son claramente insuficientes, ¿no? Sí, y esa falta es devastadora. Asimilar todo eso es muy doloroso. Sí, y lo que aparecía en los testimonios está bueno, porque es eso que te lo cuenta la persona directamente sin vuelta, sí. Y hay uno que está tamborileando porque entra fumado de marihuana a la clase. ¿Y cómo le vas a enseñar algo? Sí, no es ni la reflexión política ni tampoco el reclamo gremial o sindical que estamos más acostumbrados a escuchar en la tele o verlo por ahí. Es como un relato mucho más genuino. Vivencial, claro, vivencial. Me prendieron fuego el escritorio, tuvimos que salir todos, la maestra también, esas cosas. Y los niños en la escuela cortando la tiza como si fuera la pasta base, porque obviamente es lo que ven en su casa. Bueno, esta es la realidad de muchas escuelas y de muchos liceos. Entonces, claro, ¿qué vas a ponerte a hablar de cuánto aprenden? Como decían ellos también. Las pruebas PISA, sí, sabemos que son un desastre, el nivel de aprendizaje en Uruguay. Ni que hablar en los contextos críticos, en los contextos más desfavorables. Pero lo que pasa es que hay otras cosas muy previas y anteriores al aprendizaje, que es la que los docentes tienen que tratar de emparchar, ¿no? Sí, tal cual. Aprender a convivir, aprender a respetar al otro. Que son tan a elementales. intercambiar ideas, claro, a bancarse a alguien que opina distinto, a argumentar. O sea, las cosas que uno supuestamente, la familia en su casa, le tiene que inculcar de chicos, acá no existen. Entonces el docente tiene que hacer ese laburo adicional. Y hay datos estadísticos que reflejan claramente este conflicto y podemos ver y comentar brevemente algunos de ellos que fueron los últimos en publicarse. A ver, 60% de la población de 24 años no ha logrado culminar la educación media y por lo tanto la escolarización obligatoria. 60%. Sí, estos datos refieren al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es un estudio que, digamos, estudió el año 2015 al 2016 y lo publicó en mayo del 17. Vamos con la próxima placa, que también es muy elocuente y que vemos allí. Sí, claro, porque el Uruguay tomó un objetivo, digamos, una meta que es llegar al 2020 con dos fines cumplidos. Uno es que se universalice esta premisa de que se cumplan los 14 años de escolaridad para todo el alumnado y que el 75% de ellos pueda egresar del bachillerato entre la edad de los 21 y los 23 años. Y la apreciación que hacen quienes realizaron este informe es que realmente es una pesimista porque estamos muy lejos de llegar a eso, básicamente porque estamos yendo a un ritmo muy por debajo del requerido para llegar a esta meta, ¿no? Claro. Otro punto es la brecha que hay entre ricos y pobres, ¿tá? Y eso también se puede ver en estos datos. Fíjese, egresos de ciclo básico a los 19 años. En los hogares pudientes, 9 de cada 10 alumnos egresan a los 19 años de ciclo básico. Ahora, en los hogares de contexto críticos, solo 5 de cada 10 alumnos, lógicamente, logran egresar. Baja prácticamente a la mitad, ¿no? Hay otro gráfico que es Vamos al similar siguiente, a este. Entonces, ¿no? Y egresos de bachillerato. Exacto, a los 22 a los 22 años. Mientras en los lugares hogares más pudientes, ese es el 70%, prácticamente en realidad era un 75, 7 de cada 10 lo hacen. En los hogares de contexto crítico, los más desfavorecidos, solo 1 de cada 10 logra egresar del bachillerato. Bueno, frente a esto la pregunta es, ¿qué hace el sistema educativo? ¿Qué hacen las autoridades? Y precisamente voy con Alejandro Bicho Amaral para adentrarnos en esos programas, que algunos de ellos existen, sí es verdad, pero a todas luces, y a las pruebas me remito, parecen ser insuficientes. ¿Qué se está haciendo al respecto, Bicho? En primaria hay 2 programas que trabajan en ese sentido. Uno es el programa Aprender, atención prioritaria en entorno con dificultades estructurales relativas. Primero le pusieron el nombre a la sigla y después el nombre. Aprender y a ver cómo podemos llenar esto. El programa se centra en 254 escuelas y 27
jardines de los quintiles 1 y 2, o sea, los niños de las familias con más bajos recursos. ¿En Este qué programa consiste? reúne a maestros una vez por mes para analizar las situaciones de los estudiantes, tiene maestros comunitarios y trabajan en acciones en función de las necesidades de aprendizaje que tienen los niños de ese contexto. Eso en primaria, ¿no? Y complementariamente está el programa de escuelas disfrutables. Mirá que disfrutable a jugar por algunos testimonios que veíamos ahí. Abarca todos los centros, cuenta con psicólogos y asistentes sociales que atienden a los estudiantes y sus familias. Pero, de nuevo, según lo que vimos, estos programas no alcanzan, son insuficientes. El consejero de primaria, Pablo Galleni, hablando con él, nos reconocía que los profesionales con los que cuentan son insuficientes, que se han ido incrementando en función de la capacidad presupuestal con que cuenta primaria. Y me explicaba, por ejemplo, que hoy en la zona metropolitana estos profesionales actúan en duplas, de un psicólogo y un asistente social. Sí. En la zona metropolitana hay una dupla cada 8 escuelas y en el interior del país la relación es mucho peor. Ya, a ver, un psicólogo y un asistente social cada 8 escuelas. Una dupla cada 8 escuelas para atenderlos, para ir de una a otra en función de los problemas que van presentando. Eso en primaria. ¿Y a nivel de secundaria qué existe? ¿Qué programa hay? Secundaria tiene un departamento central que es el Departamento Integral del Estudiante, cuya coordinadora nacional es Gabriela Garibaldi. Este departamento trabaja con psicólogos, psicopedagogos, educadores sociales, trabajadores sociales, para asesorar a los equipos educativos de los liceos cuando tienen estudiantes con fragilidades que dificultan el aprendizaje. Y también asesoran a los equipos educativos de los liceos cuando hay problemas, por ejemplo, de chicos que se drogan o distintas dificultades de conducta que puedan presentar. Sí, pero de nuevo, veíamos a los docentes que se quejan de que no hay suficientes psicólogos en los liceos. Hay 120 psicólogos, me reconocía Gabriela Garibaldi, para 250 liceos. ¿Qué pasa? Hay liceos que tienen psicólogos y hay liceos que no lo tienen y tienen un psicólogo de referencia al que recurrir. Bueno, estoy viendo los mensajes que están llegando al Twitter. Dice, han hecho mierda la educación, ¿cómo se levanta esto? La pobreza no debe ser sinónimo de ignorancia. Bueno, claramente no, pero claramente y lamentablemente sí, y cada vez más. ¿Ah? Y ahora ya no es tanto la división entre escuela pública y colegio privado, ¿no? Porque tiene mucho que ver justamente el contexto. Vos tenés, por ejemplo, escuelas públicas, pero en Positos, por ejemplo, donde van chicos que tienen una contención familiar, determinados valores y demás, y bueno, y vos ves que los resultados son bastante buenos o pueden ser similares a los de colegios privados, ¿no? El tema está justamente en el caldo de cultivo previo, en donde vivís, si tenés una madre y un padre que nunca conociste, si tenés 5 hermanos, si vas con la panza vacía, si no tenés ningún tipo de contención ni de apoyo, cuando llegas a tu casa para hacer los deberes, ¿no? Porque si está mamá es una cosa. Y si en realidad tenés que salir capaz que a pedir una esquina, obviamente es otra cosa. Entonces, esos chicos, que son los que más habría que apuntalar, son quienes más desvalidos están en esta realidad. Y es precisamente ahí donde hay que trabajar para fortalecerlo. Es dramática la situación, y es el futuro de nuestro país. Ahora vamos a hacer un corte y después de la tanda vamos a ir a algo que también muchos están reclamando, porque es cierto que la violencia está presente por parte de muchos de estos chicos, por los padres también, está presente en la sociedad, ¿no? Pero a veces la violencia es ejercida por los propios docentes. Y el caso que tenemos es paradigmático, es una escuela rural en San José, donde una maestra es denunciada no por un padre o por dos, ya hay 11 familias que sacaron a sus chicos de esa escuela rural frente a la pasividad de las autoridades. Y lo vamos a ver a continuación porque todo se sabe. Se ponía la amistad. La última vez me lo agarró de cogote y eso. Te agarra del brazo fuerte, luego te zamarrea, te tira las orejas, te grita. Ah, eso sí, siempre. La maestra le decía que era una chancha, un rinoceronte. Lo agarra del cuello y lo da contra el pizarrón. Para los niños de 4 y 5 es normal que la maestra haga eso. No es por discriminar, pero como maestra da mucho que desear. ¿Usted está de acuerdo en utilizar métodos un poco más agresivos para la educación? Yo no voy a responder nada. Los niños que se fueron porque se tenían que ir. ¿Sí? Yo no tengo que responderle nada a usted. Señores, seguimos en este Santo y Seña hablando de la violencia en la educación, 11 menos 10 pasadas. Y en los mensajes hay mucha gente azorada, ¿no? No tiene idea que esta era la realidad
en muchas escuelas y en muchos liceos, la realidad del Uruguay. Y docentes identificados, ¿no? Esto es impresionante, me eriza la piel escucharlos. Expresan tal cual lo que sentimos los maestros de cada rincón del país, totalmente identificada. Excelente, Santo y Seña. Soy testigo fiel de la situación que vivimos a diario, es tal cual, dice por ejemplo esta televidente. Sí, todos nos pueden escribir al hashtag Santo y Seña por Twitter, que vamos a estar recibiendo los comentarios. Bien, ahora le quiero preguntar, ¿vos te animás a poner el mundo a tus pies? Bueno, dale, encará esa actividad que te gusta, metele pasión a lo que haces. Sana Pie está con vos y te acompaña en cualquier actividad. Animate, poné el mundo a tus pies con Sana Pie. Y ahora sí, vamos a meternos en la segunda parte de nuestro informe, donde acá la docente no es la víctima, sino todo lo contrario, es la victimaria. Es un caso que en la radio, en el programa Las Cosas en su sitio, allá por principios del mes de julio, lo encaramos periodísticamente, pasaron los meses, fíjate, julio, agosto, septiembre, octubre, pasaron 4 meses, más de 4 meses, y la situación sigue igual o peor, por eso queríamos compartirlo con ustedes, esta maestra de terror, como la dimos en llamar, porque todo se sabe. ¡Ah, la mierda! La violencia está presente en la sociedad y las escuelas no son la excepción. Pero no solo se da contra los docentes, sino que a veces son estos los que agreden a los más pequeños. Un grupo de madres de una escuela rural de San José puso bajo sospecha a una maestra a quien acusan de violentar en reiteradas oportunidades a sus hijos, hasta ocasionar incluso que más de la mitad del alumnado abandonara el centro educativo. No quería leer porque no podía leer el libro, y más que se ponía nervioso y menos. Y entonces estaba sentado en la sillita y venía la maestra, dice, ellos mismos me lo contaban los grandes, y le pegaba así la cabeza contra la mesa. Lee, te digo, lee. En eso que le pregunta, ¿qué te pasa? Porque se puso a llorar, me comenta que la maestra le había pellizcado. Le levanto la blusa de atrás y tenía el pellizcón vamos a decir, la marca del pellizcón. Y después ahí fue yendo 1 o 2 veces más a la escuela, y hasta que pasa lo del... Cuando pasó lo del... tomé la decisión de no mandarlo más. A la primera vez empezó así, que lo empujó, dice que fue sin querer, no sé cómo fue la historia ahí. La primera vez lo dejé pasar, y hasta la última vez me lo agarró de cogote y eso. Lo agarra del cuello y lo da contra el pizarrón. El niño grita, me ahogo, y lo suelta. Me ahogo, maestra, y lo suelta y empieza a vomitar sobre una papelera. Y ella se cruzó de brazos y le decía, vomita todo lo que quiera. Vomita todo lo que quiera. Me decía que ella no había sido ni nada por el estilo, y el niño me decía que sí, adelante de la maestra. Se había puesto bastante alterado ya. La maestra le decía que no mintiera y él le decía, pero es verdad, mamá. Me agarró el cogote y todo eso. ¿Y cómo reaccionaste vos cuando escuchaste esto? Y no se puede hablar con ella porque le decís las cosas y como que no entiende. Me agarré y me fui, viste, no se le puede decir nada a la mujer. ¿Ya habías escuchado rumores de la maestra? Sí, ya había escuchado algunos rumores. Creer, no creía, viste, pero ya una vez pasable, pero ya 3, como han pasado 3 o 4 veces, una persona así no puede seguir dando clase. Los primeros en contar estas escenas fueron los alumnos más grandes de 12 años, que como en cualquier escuela rural, comparten el salón con los niños más pequeños. Y fue a través de esos relatos que muchas madres se enteraron lo que sucedía con sus hijos de 4 y 5 años. Yo, sin conocer a muchos padres, me arrimo a un grupo que estaba hablando. Justamente estaban hablando que a mi hija, la hija de él contaba las barbaridades que le hacía, que le pegaba todos los días. La levantaba a la maestra de los pelos y la paseaba por todo el salón. Mi hija se le reía, o sea, a veces lloraba, pero se le reía, entonces la maestra más agarraba contra ella. Y le pregunté, ¿pero la maestra te pega? No. Entonces cambié la pregunta. Te agarra del brazo fuerte, te zamarrea, te tira las orejas, te grita. Ah, eso sí, siempre. Hasta el chiquito, cuando lo llevé a la doctora le preguntó al chiquito, ¿a vos te pegaba la maestra? Sí, un poquito, como con vergüenza, pero... Y hay niñas, hay una niña de 12 años que puede contar. ¿Por qué no hablan primaria con los niños? Si no nos cría a nosotros, bueno, no nos cría, pero críanle a los niños. A mí me venía con dolor en los brazos, él se acostaba de noche, yo no lo podía tocar en el brazo, porque a él le dolían los brazos.
Y después el zamarreo, sentarlo en la silla, zamarrearlo y dolerle los brazos. Se ponía nervioso en clase porque es normal a la edad de él y le quiso negar un plato de comida. Le dijo que no le iba a dar de comer porque estaba insoportable. Y situaciones así solían pasar. Si vos te arrimás a mi hija y le levantás la mano al lado de ella, se hace una bolita. No nos contaba lo que le pasaba en la escuela, tenía miedo a la maestra, lloraba para no venir más, no quería ni hablar frente de ella, se empezó a cerrar cada vez más. ¿Por qué le hace eso a esa nena? Porque se porta mal, mamá. Para los niños de 4 y 5 es normal que la maestra haga eso, porque no conocen otra. Piensan que eso en la escuela es normal, pero los míos que venían de otra escuela llegaron y se encontraron con esto, claro, ellos saben bien que eso no puede pasar en la escuela. Los tenía como diciendo, yo no les pego, yo lo que les hago está bien. Entonces ellos ya lo tenían asumido que eso lo tenían que vivir en la escuela. Tenían asumido que eso lo tenían que vivir en la escuela. De acuerdo con el relato de las familias afectadas, la maestra también ejercía violencia verbal y psicológica contra algunos alumnos. Mi niña tiene sus kilitos de más y entonces le decía que era una gorda chancha, un hipopótamo y seguro los compañeros se burlaban. Hasta diciembre que empezamos con los líos más grandes, empezaron a ensayar el tema de los bailecitos de la escuela, todo eso, y ella tenía dificultad en el baile. Le costaba saltar, bailar, muchas cosas que otro niño con poco quilaje sí lo hace. La maestra le decía que era una chancha, un rinoceronte, que tenía que bajar la grasa que tenía, porque así no podía bailar. Entonces la niña salía llorando de la escuela. Digo, pero mal. Mi hija pasó un mes sin querer casi comer, que todos los días se le daba una penitencia en mi casa, y era porque si comían, se ponían gordos. Mi hija todos los días, tengo que hacer ejercicio, tengo que andar en bicicleta, hacer una niña de 5 años haciendo abdominales y no querer comer porque se va a volver gorda y no quería que se rieran a la escuela de ella. Y hace discriminación en todo. Por ejemplo, los míos van a la iglesia los domingos. Y ella empieza a decirle, ¿por qué esos que van a la iglesia son los peores? Yo no me meto con la religión de nadie, ni mis hijos tampoco. La discriminaban, la mandaban sola a un salón, no la dejaban jugar en los juegos. La golpeaban frente a la maestra con un palo y la maestra no hacía absolutamente nada. Ella lloraba y le pedía ayuda y la maestra lo único que hacía era reírse, porque yo era una de las madres que hizo una denuncia contra ella. Soy una de las madres que no está de acuerdo que se le peguen a los niños. Y los niños que estaban concurriendo en ese momento son hijos de padres que están de acuerdo que se le puede pegar a los niños, que la maestra tiene autorización de pegarle a los niños. Como madre, ¿cómo te sentías cuando tu hija venía y te contaba lo que vivía en esa escuela? Y mira, sentía mucha impotencia, rabia a la vez. Muchas cosas pasan a veces por culpa de los adultos y después echamos la culpa a los niños. Porque todas esas agresiones que ella ha hecho ya de años que lo viene haciendo, y digo, yo lo viví en carne propia, digo, después viste que hace que los niños o las chiquilinas nomás terminan suicidándose. A mi hija, gracias a Dios, fue discriminación verbal nomás que le hizo, pero a otros niños sí, ella me contaba que los nombraba por sus nombres y que la maestra lo tiró contra la mesa, que la maestra lo pisaba. Me pasó ir a bañar a mi hija, sacarle... Siempre la mandaba de trenza, sacarle, desarmarle la trenza y que se le cayera el pelo de acá arriba. Le pasabas la mano y se le salía el pelo, sacabas el puñado de pelo de acá. Eso era lo que la agarraba de los pelos y ella no quería decir. La tenía amenazada, que no podía hablar. Nosotros nos íbamos a morir si ella hablaba, le decía lo que pasaba en la escuela y ella se iba a quedar sola y nadie la iba a querer. ¿Has intentado hablar con la maestra? Es imposible. Vos hablas con ella y es imposible. Te digo la verdad, era bastante desagradable ir a hablar con ella. Me cansé de hablar con la maestra por ese tema. No es por discriminar, pero como maestra da mucho que desear. Se mete adentro del auto, la mira a mi hija con una cara totalmente, parecía un monstruo, se agarra las orejas con un tono totalmente amenazante. La mira y le dice, decile a tu madre que yo no te tiro las orejas. Decile a tu madre que yo no te tiro las orejas. Mi hija se hizo una bolita en el auto y no sabía cómo, con voz temblorosa me dice, no me tira las orejas, mamá, la maestra no me tira las orejas. Cuando voy en el portón de la escuela, mi hija por poco llorando me dice, la maestra solo nos toma del brazo suavemente y nos sienta en una silla. Ella me dice que a ningún niño se le pega en esa escuela, que a ningún niño se los maltrata y me los trata de mentiroso.
Con tantos testimonios coincidentes, fuimos a preguntarle a la maestra sobre las acusaciones recibidas. Venimos de Canal 4, de Santo Iseña. Le voy a decir que yo no puedo recibirlo. Si ustedes quieren información, vayan al juzgado o a la inspección departamental. Particularmente queríamos hacerte unas preguntas sobre el trato que reciben los niños para tener una... Ahí tenés hay un padre y ahí hay otra madre. Sí, pero más allá de la voz de los papás, me interesaba su voz, por eso vengo a hablar con usted. A mí el inspector departamental me dijo que no dé ninguna información. ¿Qué puede decir usted de los tirones de pelo que dice que recibe la gente? Ustedes han estado hablando únicamente con los padres que me han hecho denuncia. ¿Usted está de acuerdo en utilizar métodos un poco más agresivos para la educación? Yo no voy a responder nada. ¿Pero no le parece oportuno darle información de cómo se trata a los niños aquí? El inspector departamental me dijo que no si usted quiere información, vaya a la inspección departamental. ¿Usted dice que son mentiras entonces lo que dice los agentes? No digo nada. Pero eso ya existe. Vayan y le preguntan a ellos. Eso lo vamos a hacer, quédese tranquila. Ahora le tengo que preguntar a usted qué pasa con los relatos que ya conocimos sobre los papás. ¿Es mentira? No, pero vaya y la abogada Nesilda Polier, a partir de la 1 está abierto. Está. ¿Y cómo explica que haya perdido casi el 50% del alumnado? Porque hay años que entran a la escuela 2 niños y termino con 15. Y hay años que entro con 15 y termino con 7. Se fueron por los malos tratos. Eso alega a las familias que retiraron los alumnos. Si no se retira, voy a tener que llamar a la policía. No, yo me voy a retirar, pero quería tener, entiéndame... Es inspección departamental, ya se lo he dicho. Eso. Los niños que se fueron porque se tenían que ir. ¿Sí? Yo no tengo que responderle nada a ustedes. A continuación, intentamos hablar con los padres que la maestra nos había sugerido. No tengo nada. Pero no, sobre, bueno, no sé, las denuncias que hay alrededor de ella. Bueno, pero eso comentarle cuando te hace las denuncias. Sí, ya hablamos con ellos, pero la maestra nos sugirió que vengamos a hablar con ustedes. No, yo no hablar con él. Si yo tengo un problema maestra, voy a hablar con la maestra. No, la verdad, como te dije, yo sinceramente no tengo nada que decir de la maestra y es lo único que puedo decir. A mediados de junio, las madres realizaron varias denuncias tanto en primaria como a nivel policial. Y sobre esto fuimos a consultar a las autoridades de primaria. Que hay una serie de denuncias de algunas madres que comenzó, si no me equivoco, el 16 de junio pasado. ¿Qué se ha hecho desde junio hasta noviembre? Hubo 2 intervenciones por parte de primaria. Una información de urgencia, que es un recurso que tiene primaria en el que intervienen los inspectores, eventualmente algún otro técnico, en este caso fueron psicólogos, asistentes sociales. El segundo camino es la investigación administrativa, que es una resolución del Consejo, se habilita a que la división jurídica haga una investigación y se llega a esa conclusión por parte de primaria de que no hay elementos probatorios que impliquen la convicción de que efectivamente hayan existido maltratos por parte de la maestra directora a algunos niños. ¿Le parece relevante que en junio se hayan ido 5 niños y en noviembre sumen un total de 11? Sin duda. En una clase que hay 15. Es más del 70% del alumnado que esa maestra perdió a causa directa de violencia verbal y física. Esos relatos son de adultos, ¿verdad? Insisto, es que sí hay un conflicto entre adultos que se endilgan, se señalan comportamientos inaceptables. El consejero Florit reduce el problema a un conflicto entre adultos. Por eso le preguntamos al inspector departamental de San José si entrevistaron a los niños golpeados. Los niños no solamente ha intervenido la inspectora, también ha tenido presencia la maestra Kapder, que es una maestra de apoyo en la educación rural, y ha tenido presencia el equipo de escuelas disfrutables y ha tenido entrevistas con los niños. Yo no he tenido noticia de primaria, ni siquiera me han llamado a preguntarme. Nunca jamás me mandaron a un psicólogo, o yo qué sé, no sé qué se hace en esos casos, ¿no? Pero hay un montón de niños que tuvieron que retirarse a otra escuela y que eso podían haber hablado con esos niños. Yo hablo con los afectados y me dice que en ningún momento fueron entrevistados por ninguna referencia de primaria. Entonces me pregunto, ¿de qué calidad es esa investigación si a los niños no se los entrevistó y a muchas de las familias tampoco? Que yo sepa, la mayoría de las familias han sido investigadas, por nuestra parte no, pero por la parte policial. Dan la sensación de que la investigación no fue muy profunda. No, la investigación ha sido lo que debe ser, no solamente
trabajamos con los niños, trabajamos con los adultos. No, con los niños evidentemente no llegaron a de trabajar. alguna forma tener pruebas o testimonios de otras personas. No sé, a mí nunca más me dijeron nada. Pero primaria, ¿a quién protege? ¿A la maestra o está para proteger a los niños? Que alguien haga algo, porque si primaria no quiere hacer nada, lo judicial está todo quieto, porque primaria la inspectora siempre dice se le va a hacer, pero nunca hace nada. Tanto que se habla del derecho de los niños y no han hecho nada por todo este montoncito de niños de una escuela rural. ¿Te parece que está actuando bien la gente de primaria? Yo para mí que no, porque si esto viene desde antes, no está actuando bien. Tendría que haberla sacado mucho antes que pasara todo esto. Cuando golpean a una maestra, primaria salen los de allá arriba de Montevideo, son los primeros que salen a defender a la maestra. Entonces en este caso me da rabia e impotencia dónde está primaria, dónde están esos jefes que tanto hablan de las maestras golpeadas, ¿por qué no defienden este puñadito de niños rurales? Pero para peor, algunos de los padres que retiraron a sus hijos de la escuela ahora tienen que trasladarse 12 kilómetros para llevarlos a otro centro educativo. Yo llevo 3 niños en una moto peligrando 2 veces al día, ir y venir. Peligro caer, peligro que se lastimen, peligro terminar en una cárcel porque sé que no puedo andar con 3 niños en una moto. Lo hago, ¿qué voy a hacer? No me queda otra. ¿Cómo resolviste toda esta situación? Resolví con mudarme para que me quedara más cerca otra escuela que tenía otra escuelita rural. Me cambié de domicilio y ahora lo único que me queda más lejos es el trabajo, que hago 20 kilómetros para ir a trabajar todos los días. Nosotros tuvimos que hacer un tremendo esfuerzo y mandarla a un colegio privado, pero hay padres que no los pueden sacar. ¿Y no hubiese sido también oportuno, mientras primaria investiga, que se aparte del cargo a la docente en conflicto? No tendría el consejo fundamento para separar del cargo cuando ni en el ámbito judicial, ni el policial, ni el administrativo, ni el pedagógico encuentran elementos que fundamenten que hay maltrato de un docente hacia los niños. ¿No está la opción de eventualmente alejar del cargo a esta maestra? ¿Sería un acto absolutamente arbitrario por parte del Consejo? ¿Sería un acto absolutamente arbitrario por parte del Consejo? Estamos hablando de familia al interior. Sí. La mitad del campo, sacar un niño de una escuela. Sí. Hay gente que se mudó de domicilio, que tuvo que cambiar de trabajo. Hay una madre que sube a 4 niños en una moto para poder ir a la escuela rural, que le queda 12 kilómetros. Tiene que hacer 2 viajes para poder llevar a los de la vecina, porque la vecina no tiene locomoción. O sea, hay un problema en ese pueblo absoluto. Sin duda. Creo que cada vez que se instala un conflicto social en una comunidad, pierden todo. Claro, pero teniendo la escuela es la vecina. Se fueron 11 niños. Yo por eso reitero, creo que cuando hay un conflicto en una comunidad pequeña, sobre todo en el interior, todos pierden. Pierden los vecinos, pierden los niños. ¿La actitud de primaria qué te pareció? Lamentable. Denuncias que hicieron madres en primaria también quedaron en la nada. Me gustaría preguntarle a los directores de primaria dónde estaban cuando los padres golpeaban la puerta, ¿no? Porque yo no he recibido ninguna noticia de primaria. Pero además, los padres denunciantes critican a la maestra por lo mal que enseña. Quinto lo hizo un desastre porque era un puro dibujito en quinto, y sexto también. Como enseñanza, 0. Eso sí, te lo aseguro y te lo firmo, porque enseñar no enseñaba nada. Apoyo, 0. Enseñanza, 0. Maltrato, sí, 100%. Eso sí te lo firmo. ¿Cuál es el puntaje que tiene en términos de evaluación esta maestra? Tiene un puntaje excelente. Excelente. Sí. ¿Usted cree que es excelente? ¿La conoce personalmente o...? La conozco personalmente, entiendo que a veces la trayectoria escolar debe verse no en términos de un año, en este año está calificada con 96. Ella me dijo que se creen, hagan lo que quieran, pateen donde pateen, porque yo tengo buenas referencias. Ella se basa en que es muy amiga íntima de la inspectora de San José. Ella misma dice que la escuela es propiedad de ella, que a ella nadie la va a sacar, porque ella está muy bien protegida. Ella quiere tener pocos niños, vivir cómoda en la escuela, no gasta nada. Ella tiene comida, tiene luz, tiene casa, tiene todo y no paga nada, lleva, ¿viste? Entonces, los años que hace 20 y pico que está, creo que se cree dueña de la escuela. Más allá de lo cual, estamos muy atentos primero a la consecución de este proceso, porque creemos que han habido algunas otras denuncias, no sabemos si en todos los casos finalizó el proceso judicial. Los mecanismos para dar la más absoluta seguridad a cada padre y a cada madre que se está procediendo
con el rigor del caso, me parece que hay que transmitirlo. Si uno le pega a los hijos, la maestra denuncia, va preso. Pero si la maestra le pega a los niños, nadie hace nada. Nadie hace nada. Yo le creo a los niños, no le creo a la maestra. O sea, yo te puedo contar esto, pero los que pueden contar la verdad son ellos. Que hablen con los niños. Que cualquiera puede venir y violentarlos, pegarles, insultarlos. O sea, esa es la primaria, que la enseñanza que le estamos dando a los niños, que estamos hablando de niños de 5 años. Que la justicia tiene que hacer algo, sí. Más que sea primaria, por los derechos de los niños, ¿no? Yo pienso que la verdad va a salir a la luz, va a salir. Y tengo esperanza, sí. Va a demorar, capaz, va a costar, no sé, pero Dios quiera, sí, salga toda la luz. Soy una maestra y sé cómo me debo comportar en la escuela. Yo me imagino que ustedes y nosotros debemos sentir la misma indignación. El informe en esta parte lo titulamos Una maestra de terror. Y sí, claramente, ¿no? Pero si la maestra de terror, ¿qué tenemos que decir de las autoridades? Recontra de terror. ¿Cómo podemos escuchar al consejero Florit decir que esto es un problema entre adultos, que no se ponen de acuerdo los padres de los chicos con la docente, o que son relatos de adultos? A ver, los adultos están inventando. La madre inventaba que cuando la peinaba la nena se quedaba con los mechones de pelo. Los padres con los que vos hablaste, ¿inventaban lo que ellos les dijeron que la maestra les hizo? Es más, vos hablaste con los padres y pudiste hablar, no entrevistar, pero ¿pudiste hablar con algún chico? Sí, uno de los casos, bueno, los hijos más grandes, digamos, que ahora tendrían 13 años, la chica esta que decían que tenía kilitos de más y que era un poco más gordita. Eso, hipopótamo. Con total madurez, porque no es una chiquilina, ya tiene 13 años, digo, puede abstraer cuando hay una situación violenta a su alrededor y la relataba, venía y me decía, pero con naturalidad. No, porque esta la agarraba de los pelos, aquel, era continuo, era algo instalado en ese salón de clase. Pero entonces, frente a esta evidencia, ¿cómo las autoridades no hacen nada? ¿Es una conspiración? Porque esa es la otra. A ver, ¿es un invento? Sí, manipularon a todos los niños para que digan, todos los padres dijeron, vamos a ponernos de acuerdo para sacar a esta maestra porque no nos cae bien. Y hay 5 o 6 familias distintas, 11 chicos, ¿no? Porque son 11 en total. Al día de hoy, que fueron 11. sacados de esa escuela. Al día de hoy solo quedan los de 4 y 5, que eso sí pueden tener problemas para abstraer una situación violenta y contarla posteriormente en su casa. Ahora solo quedan esos chicos. Aparte, más allá de estar, que es imposible la hipótesis de, se juntaron todos para confabular en contra de la maestra, estos núcleos familiares tuvieron que cambiar la dinámica familiar. Unos se mudaron, otros tuvieron que conseguir otro empleo, otros pagar un colegio privado, que es el colegio alemán, que aparte es un colegio carísimo para empleados rurales, es un esfuerzo más que sacrificoso. Sí, que solo uno podía hacerlo, ¿no? Exacto, y veíamos el relato de Daisy, que hace 24 kilómetros al día, ella, más 3 niños en una misma moto, llueva o truene, y ahora nos enteramos que la semana pasada justo Salomé, que era una de las madres que salía allí hablando, los quitó a los niños de la escuela, sus 2 hijos, pero no tiene locomoción. Entonces, Daisy, que es la otra vecina, esta madre que hacía el traslado en moto, una vez que la hace el de sus hijos, sus 3 hijos, regresa al pueblo, sube a los hijos de Salomé y vuelve a hacerlo. O sea, Daisy está haciendo 50 kilómetros diarios cuando el terreno vecino a la casa de Daisy es la escuela. O sea, es surrealista. Es de locos, es de locos. Bueno, el consejero Florit dice, bueno, no, investigamos, hicimos, pero no hay pruebas y no podemos hacer nada. Ahora, vos pudiste hablar con otro consejero, porque el sentido común dicta, a ver, no hay que estar muy empapado de las normas, de que acá, por supuesto que tiene que haber un margen de maniobra para tomar alguna medida. Exacto. Nosotros hablamos el martes con el consejero Robert Silva. Yo le hice un relato igual a lo que acabamos de escuchar en los tapes. Y bueno, él me dijo que no podía creer que esto estaba pasando y que era totalmente inaceptable y que primaria no se puede permitir tener conciencia de las consecuencias que este conflicto está acarreando en ese pueblo y no tomar una actitud proactiva para solucionarlo ya. No esperar ni un día más, ya. Obvio. Bueno, eso lleva meses. No, meses, porque eso saltó en el mes de junio. Estamos terminando el año y se siguen llevando a los hijos porque no quieren. Imagínate vos, ¿no? Que te dice que la maestra les pega, que le agarra el cogote, el chiquilín vomitando. Sí, sí, Tanto le había apretado el cuello. Estamos hablando, es una escuela cerca de Silda Polié, digo para que tengan una referencia geográfica. Hablamos del departamento de San José, ¿sí? Y bueno, 5 familias sacaron a sus hijos de esa escuela.
cuando ella misma lo decía, ¿no? Se hizo una investigación. ¿Cómo se hizo esa investigación? Primaria nunca se acercó a hacerme una pregunta, decían varios de los padres que daban testimonio. Sí, Robert Silva, cuando nos decía lo de la actitud proactiva, también decía que la intervención de primaria tiene que ser drástica e investigar en una profundidad que hasta ahora no se alcanzó, como por ejemplo tomarle la declaración a todos los implicados, menores y adultos, y hablar con ellos con mucha más profundidad con la que se hizo, permitiendo que cada uno haga sus descargos sin presiones, sin condicionantes a la hora de hablar, que se sientan más libres de decir lo que cada uno tiene para comentar, y además en lo posible también recoger elementos materiales de prueba que puedan existir en el establecimiento educativo. Es de cajón que se la tiene que separar del cargo, y me venía a la memoria lo que ocurrió. ¿Se acuerdan en Salto la polémica por el tema del aborto, con una charla que dieron unas mujeres, donde la directora, en ese caso la directora del Liceo número 1, estamos viendo precisamente la noticia del diario El País, ¿no? Charla contra aborto en el Liceo del Salto, es inadmisible, había dicho Celsa Puente, la directora de secundaria. ¿Y qué pasó? La removieron en el acto, a la directora del liceo la removieron. Sumario, hay que investigarla. ¿Cómo va a violar la laicidad? Capaz que estuvo bien removida, algunos dicen que fue apresurada la decisión, lo que sea. Ahora, esta maestra directora que está haciendo lo que está haciendo con tantos chicos, ¿eso es admisible? Y la respuesta de las autoridades es un problema entre padres y no tenemos pruebas. Y esto sigue ocurriendo. La defensa del niño, que es lo que más debería importarles, dónde queda. Y a Celsa Puente le quiero decir algo, porque lo estoy viendo tuitear activamente. De hecho, hace 45 minutos, o sea, después de la primera parte que le tocaba directamente, porque ella es directora de secundaria, y había profesores de liceos que daban su testimonio, ¿no? Elocuentes testimonios sobre la realidad con la que conviven. Miren lo que tuitea la directora de secundaria. Un verdadero docente no se presta a participar de un programa de televisión que es condenatorio de los jóvenes. Lamentable. O sea, le pega a los docentes. La directora de secundaria agrega en otro tuit: un verdadero docente, o sea que los que hablaron no son verdaderos docentes, un verdadero docente no se presta a hablar de sus alumnos en un medio de comunicación denigrándolos, dejándolos fijos en el lugar del consumo de sustancias. ¿Qué cabeza es esta? Bueno, esta es la cabeza de la educación que tenemos. Vos te das cuenta que el docente que cuenta lo que está ocurriendo, que casi se emocionaba hasta las lágrimas, porque la profesora que vos entrevistabas estaba muy tocada y te hablaba del chiquito, que cómo le tiembla la mano. O sea, no están denigrándolos, al revés. Están sufriendo con ellos porque los ven y los padecen todos los días. Y la directora de secundaria dice que si fueran verdaderos docentes no tendría que dar ese testimonio, claro, porque a vos no te conviene. Porque a vos lo que te conviene es que esto no se sepa, porque la que queda pegada en última instancia es la autoridad. Porque la autoridad es la que tiene la principal responsabilidad. Pero por suerte hay docentes que se animan y hay programas que hacemos lo nuestro y ojalá usted se dedique a hacer lo suyo y a hacerlo bien, que claramente no lo está haciendo. Pero vamos a volver a este tema de esta escuela, porque hablaste con Robert Silva. Sí, como les comentaba, también Robert Silva nos dijo que en una situación límite como la que se está viviendo en este pueblo, también podría ser pertinente tomar medidas cautelares. Una de ellas puede ser la suspensión de las funciones de esa maestra. Otra puede ser no suspenderla, pero sí, por lo menos temporalmente, apartarla de esa escuela y que ejerza sus funciones en otro centro educativo. Claro. Eso también porque puede servir para reconstruir mejor los hechos, para que no esté, digamos, interfiriendo o condicionando a los menores cuando se está haciendo la investigación. Es de cajón. A ver, acusan a alguien de hacer algo. Yo te separo del cargo, por las dudas, porque mirá si es cierto. Y no hay una persona que lo dice. Mirá Están si pegando presiona. a los niños. Claro, nosotros tenemos el relato de la mamá, que la maestra se mete en el auto y le decía, según palabras de la madre, con ojos de monstruo, decile que yo no te pego. Bueno, yo te juro que me resisto a creer que después de este programa las autoridades de educación mantengan a esa maestra en esa escuela rural. La capacidad de asombro no tiene límites, la verdad, y hemos denunciado cada cosa que ahí no pasa nada. Hoy Michelle Suárez estaba en el Parlamento, bicho, vos me contaste también, ¿no? Hablando sobre una ley, la igualdad sexual, la abogada que denunciamos acá, que dejó adentro a un pueblo y que apostó a ella, o sea que... La verdad, sí, nada me extrañaría. Pero redondeando esto, hay algo más todavía que agrava la situación y que le da más credibilidad, porque decíamos que, bueno, Robert Silva dio su punto de vista, ¿no? como consejero, pero además en las últimas horas conocimos un dato relevante en todo este conflicto con los niños supuestamente agredidos por esa maestra. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, hay un instituto en San José que tiene el cometido, digamos, de brindar una asistencia integral, psicológica y de, bueno, entre otros aspectos, a los niños que están en conflicto en el departamento. Y entre esos niños, este instituto asistió a una de las niñas golpeadas
de 5 años de esta escuela. Y según nos contó la mamá, la niña hizo un relato muy contundente en esa terapia que hacía con ese grupo de profesionales y no generó ninguna duda porque la conclusión inmediata de este grupo de profesionales, insisto, fue esa maestra debe ser removida del cargo. Bueno, no podemos... Inequívoca. El nombre del instituto no lo podemos dar porque hay un tema del INAU que no lo permite, pero según supimos, y eso sí es un hecho, este grupo de psicólogos y trabajadores sociales, ¿no?, que estuvieron con la chica, y, bueno, analizando su vivencia, su testimonio de cómo era maltratada por la maestra, después se reunió con los inspectores de San José. Sí. Pero mira, llegamos a esta conclusión, ¿no? Le trasladaron el informe psicológico que habían realizado sobre la niña. ¿Y qué pasó en esa reunión de San José? Según nos contó la madre, todas esas sugerencias no fueron tenidas en cuenta. Le dijeron que eventualmente ellos tenían sus equipos de psicólogos y que si los de ellos que trabajan en la escuela no sacaron esas conclusiones, que incluso saca a la niña del ámbito del conflicto y habla con ella en tranquilidad y saca esta conclusión, no, esas no las vamos a tener en cuenta. Y no las tuvieron en cuenta. Imagino cómo salieron esos psicólogos. Incluso te voy a comentar, salieron súper enfadados de ese encuentro, de esa reunión, porque bueno, los estaban ignorando, ¿no? Vamos con algunos mensajes que han estado llegando, Bicho. Tenemos un mensaje de Silvia que está enojadísima. Dice, marche presa, HDP. Así nomás. A mí me tocas un hijo y yo no te dejo un diente en el lugar, dice Silvia. Tampoco la idea, por supuesto. Uno puede entender, sí, la bronca que genera y el dolor, el enojo, sí, de un padre si le tocan al hijo. Pero esto también habla de la violencia de la que estamos hablando, ¿ves? Y entonces yo no te dejo un diente. ¿Ah? Hay que decir también que llegaron varios mensajes de gente hablando maravillas de esta maestra. De esta maestra en cuestión. Nelly, leo uno. Nelly dice, conozco muy de cerca a esta gran maestra y persona excelente. Todo mi apoyo y el de muchísima gente que la queremos mucho, ¿no? Vos cuando fuiste a hablar con algunos de los padres que estaban ahí en la moto, bueno, no dieron demasiado apoyo. Había más, uno dijo, no tengo nada que decir de ella, ¿no? Eso sí. Sí, no, y otros que estaban, incluso me iba a mover para hablar con otros, prendieron la moto, se fueron, se dieron vuelta. Tal vez no querrían salir en cámara, pero nadie me dijo algo muy positivo. Lo más preocupante es que este no es un único caso. Y fíjense los otros mensajes que han estado llegando. Sí, nos escribió Eliana y nos pone... Ese caso de la escuelita rural es tal cual el mismo caso que vivimos en Peralta, un pueblo de Tacuarembó. No aguantamos más el maltrato a nuestros hijos y primaria no hace nada, siendo que hace años que se viene denunciando. Peralta, Tacuarembó, y miren de Vane, dice, soy de la ciudad de Durazno, tengo 2 hijos que concurren a la escuela, uno de ellos, el más grande que va a 4º, sufrió junto a sus compañeros abuso por parte de una maestra de la escuela 8 de dicha ciudad. Desde el principio de año me llamaba para decirme que mi hijo vivía en la luna, que no trabajaba en clase, que no participaba. Eso me resultaba extraño, ya que mi nene siempre fue un niño excelente en la escuela. Todos los años anteriores me venía pasando con notas muy lindas. Hablé con mi hijo y a pedido de ella le puse límites en cuanto a juegos para que rindiera en la escuela. Esto siguió pasando y un día mi hijo vino diciendo que la maestra les decía que no sabía qué iba a hacer de sus vidas, que no iban a llegar a nada. Fui a hablar con ella y a pedirle explicaciones, cuenta. Me cambió completamente la versión y llegó a decirme que mi hijo tenía autismo. Luego dice, pasó un tiempo así hasta que una madre me mandó su número. Cuando comenzamos a hablar, terminé por enterarme de que le llamaba burros, impertinentes, mocosos, que en varias ocasiones los dejaba sin recreo y sin poder comer la merienda, que había veces que lo dejaba parado cerca de media hora al costado del banco. Y después de saber esto, me seguí enterando de otros casos, también de compañeros de mi nene, que no querían ir a la escuela. Era la misma situación que yo estaba viviendo, pero no estaba sola. Armamos un grupo de WhatsApp y decidimos hacer la denuncia en primaria. El inspector la conoce desde que estudiaban. Básicamente nos dijo que no se podía hacer nada porque ella se jubilaría a fin de año. De nuevo, la respuesta de las autoridades. Una semana después fuimos a hacer la denuncia en la seccional primera, nos derivaron a la comunitaria y allí nos enteramos que ya había denuncias anteriores, pero que no se había hecho nada. Fui a hablar con la directora una vez más para decirle que mi hijo no estaba bien con esa maestra, que por favor hiciera algo, y su respuesta fue que si estábamos tan incómodos, que lo cambiara de escuela. No cambiamos a la maestra, tenés que cambiar al nene si no te gusta. Eso hice, lo cambié y hoy puedo decir que mi hijo es el de antes. He ido a hablar con su nueva maestra y me dice que es un muy buen niño, que trabaja, participa y sus cuadernos son la prueba más contundente de que lo que estaba mal era la maestra y no mi hijo. Y al final dice, además de mí, otras 3 madres sacaron a sus hijos de esa escuela. O sea que la de San José no es la única, ¿no? Y esa maestra no es la única que trata mal a los alumnos. Y si me permitís, justo hoy me escribió Daisy, la mamá, y me pidió que por favor le mandara un gran saludo a Santiago y a Victoria, que son los nuevos maestros de la Escuela 79, que es el otro centro educativo donde
están yendo ahora todos estos chicos. Y destacarme que la nota de conducta es muy bueno, estas cosas que se destacan por positivo. Le cambió la vida. Y que los niños recuperaron la ilusión y las ganas de ir a la escuela, que es todo en un ambiente rural. Es el ambiente donde interactúan con sus compañeros, donde juegan, se proyectan y que vean a sus chicos súper contentos, ve el vínculo, besos, abrazos con las maestras. La verdad que es destacable y un saludo para esos profesores que recibieron a estos niños. Bueno, muchísimos mensajes, gracias a todos los que se están comunicando con nosotros. El maltrato no solo queda en los docentes, dice Santiago, yo he sido testigo de insultos a adscriptos y burlas hacia profesores, y si uno trata de ponerle freno te tratan de alcahuete, por decirlo de manera feliz. Bueno, así estamos y seguiremos estando mientras todos hagan oídos sordos, dice Nati. En mi escuela el profesor de rugby pega a los niños, a mí me tiró del pelo y me hundió la cabeza, dice otro. Pobre Celsa Puente, la ineptitud le gana la partida, tira la pelota a otra cancha para disimular la gran nada que es, dice acá otro televidente, bueno, y así muchos más. Pero dejamos acá el tema de la violencia en la educación, esperemos que haya repercusiones, ¿eh? Vamos a una tanda y después cambiamos el tono, porque venimos con nuestra santa seña que estuvo de fiesta con el Chino García, fiesta electrónica en la Greenfield. Vemos el avance porque todo se sabe. ¿Cómo estás viviendo la Greenfield? La verdad que es un espectáculo, la decoración, el ambiente está impecable. Bueno, estamos con el Ficha. ¿Cómo venís? ¿Acá disfrutando como loco? Sí, bien, bien, bien. ¿Para qué dice la remera? ¿Demasiado sexo? Nubla la vista. Por eso vos ves bárbaro. No veo nublado. ¡Greenfield Uruguay! ¡Arriba, Nacho! ¡Vamos, Robin! ¡Ay, cuidado la espalda! ¿Qué pasó? ¿Vos curtís electrónica o viste Lu y entraste? Vi Lu y entré. ¿Estás buscando la pista de cumbia? Ando de paseo nomás. La pista de cumbia creo que no hay acá, son las dos de... Dale tranquilo nomás. ¡Hola! Hola, ¿cómo te va? ¿De dónde son? Corea del Sur. ¿De Corea del Sur? Sí. ¿Conoces a la misionera Lee? No, ¿cómo? Por favor, entregue diezmo, rescate vida. Señores, son las 12 menos 25 pasadas y seguimos en Santo y Seña. Ahora vamos a divertirnos un poco, como se divirtieron 10.000 personas. Eso es lo que se calcula que fueron a la Greenfield. Un montón, ¿no? Un infierno, la fiesta electrónica el viernes pasado. Allí estuvo el Chino García poniendo la Santa Seña. Suena el punchi pupunchi porque estamos en la Greenfield, una de las fiestas electrónicas más importantes del mundo. ¿Y dónde la vas a ver? ¡En la Santa Seña! Greenfield es un festival de música electrónica que nace en 1998 en Liverpool, Inglaterra, y rápidamente se exporta a otras ciudades del mundo. Este año desembarcó en Montevideo. El costo de la entrada varía entre 1.650 y 3.300 pesos, dependiendo de la anticipación con la que se compraban. La música electrónica, para algunas personas, va de la mano con las drogas de diseño. Por esto, en la Greenfield había 4 puestos de hidratación y salud. Bueno, máster de la socorrida, ¿cómo viene el socorro? Espectacular. ¿Usted que reaniman a la gente que está media mal? ¿Cómo se tiene que acercar acá para darle un...? En realidad el proceso es que vengan, tomen agua, que se hidraten con agua y que sigan a sentir mal. Ahí lo que hacemos es tratar de recuperarlo, que se sigan divirtiendo y si no lo dejamos un ratito con nosotros hasta que se recupere. Porque acá la gente toma la pastilla para el aliento esa que son fuertes. Esas son cosas que se hablan de estas fiestas y que pasa y que puede llegar a pasar. Y bueno, si alguno es irresponsable en lo que toma y hay que atenderlo, nosotros tenemos que estar preparados para eso. Ustedes que dan agua, son del grupo ese que decía agua. Ahora la tocan ahí. La tocan acá. La tenemos de ringtone. Contale a la gente que no entiende nada, ¿qué hace un DJ? El que sabe, sabe, produce su música, hace sus ruidos. El que no sabe, compra música hecha. Los monstruos que están acá saben algo. Saben. Por eso venimos acá y gastamos la plata, gastamos la entrada acá. Acá el derecho no está, lo dejé. El riñón. Cuando te diste vuelta pensé que habías vendido el... No, y casi. Bueno, estamos con el Ficha. ¿Cómo venís? ¿Acá disfrutando como loco? Sí, bien, bien, bien. ¿Para qué dice la remera? ¿Demasiado sexo? Nubla la vista. Por eso vos ves bárbaro. No veo nublado. ¿Cómo estás viviendo la Greenfield? La verdad que es un espectáculo, la decoración,
producción, el ambiente está impecable. Escúchame, como le dice el Kaiser a Januzzi, ¿te comiste la pastilla? No, tranquilo, yo tomo agua mineral nomás, sin gas. Sanito. Me puedo fumar algún sativa, comprado en la farmacia, jalo que se me pastille y tomen agua. Ellos, yo tomo chela y fumo pasito. Tranquilo. ¿Qué le pasó al buzo? ¿Te lo agarró la polilla? Sí, estaba colocado. ¿No tenés frío, nena? No, si venís a bailar en realidad acá. Claro, acá gastás energía como loco. La verdad acá se está disfrutando. Con la Greenfield 2017 tenemos suerte que esto está en Uruguay. Bueno, tenemos un récord de 80.000 personas en Argentina. Wow. Acá, ¿cómo me puedes decir cuántas? Sí, pará, la estaba contando, me hiciste perder, pero la estaba contando cuando me llamaste. 10.000 personas más o menos son lo que escuché. ¿Cómo se vive esta fiesta? A full, a pleno. Es lo mejor que hay. Es lo mejor que pudieron haber traído a Uruguay. El tema de la pastilla, ¿cómo venís? No, yo no consumo porque en realidad tomo muy poco alcohol y no, eso no. Luego la anticonceptiva, eso te todavía. Eso sí, eso viene bárbaro. Hay que prestarle más atención a este tipo de eventos, ya que este tipo de música está creciendo mucho acá en Uruguay. ¿Cómo uno se prepara para venir? Una buena previa. ¿Una buena previa? ¿Pero qué? ¿Comiendo unos capeletti con...? No, tomando. Alcohol. ¿Tomando alcohol? Eres un borracho. El aliento de ustedes ya me lo venía diciendo igual. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, papá? ¡Qué fiestita te viniste hoy, Bueno, impresionante. No podíamos faltar. Impresionante. Escuchame, bailando como loca te veo. Por supuesto, está para esto. Es hoy o nunca. Ah, pará. ¿Es bailando como loca o solo bailando porque...? No, bailando como loca, bailando como quiera. Vos tenés más Greenfield arriba que... Tengo alguna que otra Greenfield arriba, mirá. Ah, ¿cómo viniste acá? ¿Escapada, no? Completamente. Porque tengo una hija. Ay, no me digas. De 16 años que quería venir y me dijo, ¿y vos a dónde vas? Digo, no, yo me voy a cenar con una amiga, re tranqui. Esto no se vea, por favor, porque mi hija lo ve. ¡Greenfield Uruguay! ¡Vamos arriba, Nacho! ¡Vamos, Robin! Ay, cuidado la pala, pará. ¿Qué pasó? ¿Vos curtís electrónica o viste Lu y entraste? Ah, vi Lu y entré. ¿Estás buscando la pista de cumbia? Ah, ando de paseo nomás. La pista de cumbia creo que no hay acá, son las dos del... Dale tranquilo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Así te pones para vivir la Greenfield? Sí, obvio. Me encanta caracterizarme. Con amigas, ya te veo disfrutando allá. ¡Ya está grande! Esta también viene caracterizada. Esta también. Muy beauty rave. Pero esta de la Chilindrina vino, ¿no? No. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿De dónde son? ¡Estados Unidos! ¡De Estados Unidos! ¡Invaden Los Ángeles! Ahí está. ¿Cómo se baila esto? No tengo idea. Yo bailo el 2 y 1. Tenés que dejarte llevar por la música. ¿Dejar? No tiene un estilo así particular de bailar. Speak Spanish or Más o menos, sí. what happened with your teeth? They're pull out. You can pull them out if you want. Oh, it's a costume. Yes, exactly. I'm from Miami. It's very common in Miami. You are from Miami and you? Ohio. Ohio. ¿En Ohio con quién? ¿Conmigo? ¿No? Disfrutando de acá de la Greenfield. Sí, disfrutando muchísimo, sí. ¿Usted siempre le gustó la electrónica? La gente que inventó la música electrónica inventó la música. Para mí, tengo 61 años, es la música. ¿Tenés con un caliborato arriba, sí? No. Mentime que me gusta. ¿Tenés un aliento? Me derretís el micrófono. ¿No tomaste nada? Una lata de cerveza. Ah, está bien. Así que muy contenta de que la Greenfield venga acá a Uruguay. Más bien, más que contenta. Esto es el paraíso. Hay que disfrutar sanamente. Sanamente, como hacen ustedes el programa, ¿no? No se queman mucho laburando y cobran igual el sol. Disfrutando el paraíso con una bebida espirituosa. Con un whisky. Un whiskycito para amenizar la noche. Claro. Hola. Hola, ¿cómo te va? ¿De dónde son? Corea del Sur. ¿De Corea del Sur? Sí. ¿Conoces a la misionera Lee? No, ¿cómo? Por favor, entregue diezmo, rescate vida. No, capaz que la conocía. ¿Qué pensás de Kim Jong-un de Corea del Norte? Kim Jong-un.
Un saludo a Uruguay, mandá. Chao. Bueno, vamos arriba, chao. En coreano, en coreano. Annyeong. Ahí está, ya, la misionera Lee, otro beso. A mí no me interesa, a mí no me interesa. Este programa es un medio. ¡Diablo! ¡Un medio todo! La Santa Seña de Chino García en la Creamfields, la verdad, pero qué impresionante, no me imaginaba. Zoológico. Sí, la verdad. Pobre, la que dijo que se había escapado de la hija, ahora ya está, Sí, quedó está cachada. en cana, sí. Mamá, me dijiste que iba a cenar con una amiga y está bien Santa Seña. Todos los estabas agitando reproches la fiesta, ahora, vos. claro. Bueno, está bien, tiene derecho la mamá a divertirse. Sí. ¿no? Bueno, señores, hablando de divertirse, nuestros amigos de Montecable son fanáticos del fútbol y quieren que vos no te pierdas ningún partido. Durante noviembre contratá Montecable con todo el fútbol en alta definición por 1.160 pesos y si haces débito de tarjeta de crédito BBVA, sumá 25% de descuento durante 12 meses. Quédate entonces con la mejor opción, Montecable, y pedila al 2909-0000 o en montecable.com. Y ahora vamos a ver lo más importante ocurrido en los últimos 7 días con nuestras santas noticias. Bienvenidos a estas acaloradas, apercibidas, puntualizadas y santas noticias. Santas agendas presidenciales. El día a día del gobierno siguió marcado por la cantinela de la nueva planta de UPM, con todos los actores tratando de acomodar el cuerpo y el presidente dejando claro que el gobierno sí tiene agenda. Evidencia de un gobierno con agenda. No somos infalibles, pero tampoco somos erráticos ni vendedores de humo. Y aumentando la humareda política desde la oposición, la calle Pou volvió a retrucar al gobierno y a su mentada agenda. Un gobierno que está en la absurda dialéctica de tener que justificar que tiene agenda y que no es humo. La que sí suena a humo es la liviana sanción, un apercibimiento apenas, del Partido Nacional para con su correligionario Bascú, el que siendo intendente compraba nafta a sus propias estaciones de servicio. Un suave coscorrón sin consecuencia política alguna, lo que para la calle Junior fue demasiado chuechito. Un dictamen, de mi punto de vista, poco contundente. Santos e interminables Raúles. Ahora el Tribunal de Cuentas observó el rapidísimo otorgamiento del subsidio de $13.000 mensuales que Lucía, ni bien asumió como vice, firmó ligerísima para que Raúl no tuviera premios. Mientras la justicia, que sigue con el tema tarjetas corporativas entre ceja y ceja, mandó pedir las últimas declaraciones juradas de Sendic y de su compinche Leonardo de León. Por lo visto, queda todavía bastante agua por correr debajo del puente. Y los blancos, que esta semana se pusieron las pilas, ya hablan de juicio político contra de León. El artículo 93 de la Constitución nos mandata cuando entendemos que que se ha cometido un delito o que se ha violado la Constitución, nos mandata a iniciar un juicio para separar del cargo a quien está implicado. Maldita violencia cotidiana. Y dentro del nutrido paisaje policial, esta semana 2 hechos marcaron la exacerbación de la furia de los lúmpenes delincuentes contra víctimas inocentes. Una señora inválida en Casaballe para robarle unos pesos y otra señora en Nuevo París para robarle una bolsa con comida para los perros del barrio que alimentaba, fueron vilmente asesinadas. Apareció el cuerpo sin vida de esta niña de 9 años que era buscada desde el domingo pasado. A esta hora hay 2 personas detenidas. Una, en principio, de acuerdo a la información, confesó ser la autora de este crimen. Sobran los comentarios. ¡Santas pelotitas! Mientras en la cancha los de arriba siguen ganando, el Manja y la Violeta pelean la punta y Nacional con alguna chance aún, en la Mutual, un nuevo papelón de Enrique Sarabia y los suyos volvió a desplantar a la mayoría de jugadores de más unidos que nunca, poniendo más interrogantes sobre cómo y cuándo terminará este lío. El Ministerio, Daniel, de Educación y Cultura decidió intervenir a la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales con desplazamiento de autoridades. La decisión de intervención ya está tomada. Y la Celeste, de paseo por Europa, empató con Polonia y perdió ayer con Austria, aunque con algunos chispazos de buen fútbol, para buscar el mejor equipo y seguir estudiando ruso de cara al Mundial, que cada vez está más cerca. Y así, con la satisfacción del deber cumplido, nos vamos con la música a otra parte, a la espera de nuestro próximo resumen noticioso llamado Santas Noticias. La verdad que vergonzoso lo de Enrique Sarabia en esa asamblea de la Mutual. Era la asamblea coordinada y postergada durante tanto tiempo para que se votara
si lo rajaban, que la mayoría obviamente querían que no siguiera, y cuando empieza la asamblea, 600 futbolistas dicen, no, nos paramos y nos vamos porque acá, según los estatutos, ustedes no me pueden sacar. Bueno, lo sacó el Ministerio de Educación y Cultura, intervino en las últimas horas, ya era hora, ¿no? De acá y acá, como dijo Tabaré Vázquez una vez. Lo llevaron de ahí. Bueno, estas fueron las santas noticias. No tenemos nuestras señas políticas hoy porque Pablo Fernández no viene, está afectado levemente. Salud, así que un saludo para él. Él nos regala a todos su talento al ritmo del rock and roll. Todos pierden el control. Acá tendría que estar Pablito y mira que no está. El único, el inigualable, el más mejor. Walter Presley. Walter Presley. Ella quería curtirla a Ramírez para pelar su bikini infernal. Después de tanto mirarse al espejo, sus carnecitas decidió mostrar. 1, 2 y 3. ¡Ay, qué bien se te ve! Era un bikini a lunares amarillo diminuto, justo que ella pensaba estrenar. Era un bikini a lunares amarillo diminuto, justo que a todos pintaba infartar. Oh, pero esto aplauso. Esto es la época del Club de Clan, ¿no? Escuchame, esto sí es para tu target. Claro, Bueno. me estoy acercando cada vez más. Para la Creamfield no lo veo mucho, ¿no? La Creamfield con esto no creo. No es para mí, la verdad que no es para mí. ¿Qué Lo hace? que es para mí, fui a la playa, estos calores. Uy, sí, hoy estuvo para ir ayer también. Voy fin de caminando, sí, voy caminando, una chiquita que, ay, ¿En la playa? le burbujeaba el bronceador en la piel, que adivina todo. 85, 86 años, pero ¡Pa! bien llevado, qué bien llevado. ¿Había alguna veterana en la fiesta de Creamfield también? Escuchame, me la acerco y le digo, ¿te clavo la sombrilla? Dale, me dice, con tanta mala suerte, le rompo el tubo de oxígeno. Y se arma terrible que No, la dejaste sin respiración, por favor. No, ya te digo que no es para vos, pero quiero las rimas de actualidad y ojo porque viene recargado. Vamos con todo. Walter Presley. Gracias a Dorremí por la guitarra que, ay, por Dios. Muy bien. Tabaré está con Peña Nieto, el presidente de México. Avísenle al pasar que no somos Paraguay. ¿Viste qué blooper que se mandó? No. El Taba fue a ofrecer el clavo que tenemos con los lácteos, porque antes Venezuela nos dejó adentro con la cuenta. ¿Te acordás, no? Que lo paga usted, lo presidente, está cantado, no se me caliente. Somos los nabos de siempre. Yeah. Oye. Raúl Sendic sigue en boga, cobra el subsidio o no lo cobra. Si fuera por Lucía, seguro ya lo embolsaría. Ah, no, claro que sí. Lo dice claro la Constitución, el Tribunal de Cuentas lo observó. Será en el 2020 que Sendic agarra el billete. Habrá que lo verlo. paga usted, lo presidente, está cantado, no se me caliente. Somos los nabos de siempre. Y va la última. A ver. Lo del lunes fue una vergüenza con la Mutual y su asamblea. Lo que hizo Sarabia para el fútbol es una mancha. Por suerte ahora el gobierno en este tema se puso serio. El Ministerio de Cultura aquí quedé yo sepultura. Que lo paga usted, lo presidente, está cantado, no se me caliente. Somos los nabos de siempre. Muy buena. Walter Presley, entonces con nosotros y las rimas. Hacemos un último corte, tenemos los saluditos que nos pidieron, veo que tenés varios anotados, vos también así, ¿no? Y me quedé pensando en algunos de los temas que tocaba. ¿Qué haces? Algunos de los temas que tocaba, ¿no? Porque...
Déjame ver la estrofa porque hay una que me llevó a pensar algo. A ver. Raúl, el subsidio de Raúl Sendic, esa es una de las cosas que quería hablar, sí. Porque, hoy Pedro Bordaberry me escribió un mensaje en la radio, una cosa en la que yo no había reparado. ¿Viste? Está la discusión si le puede cobrar ahora o en el 2020. O le corresponde. La Constitución es clara que es cuando termina la legislatura. Sí. Ojo, Sendic no es el único, porque también está Gonzalo Mujica, Mier, hay otros legisladores que renunciaron a su banca, dejaron ese lugar y ya empezaron a cobrar el subsidio, cosa que no corresponde, hay que esperar que termine el periodo, sí. Salvo que sea por enfermedad, que no fue el caso de ninguno de ellos, o que se vote especialmente con una mayoría la Asamblea General. En la Cámara. Pero no, tampoco pasó. Entonces debería esperar. Pero el detalle es este, me decía Pedro. Si Sendic llega a ser electo en algún cargo de función pública, y él quiere, obviamente, ¿no?, seguir con su carrera, entonces ahí pierde el derecho a cobrar el subsidio. Claro. Sendic o cualquiera. Entonces, ese es el error agravado de pagarle ahora el subsidio. Claro. No solo por el hecho de que lo está cobrando antes, esos $13.000 por mes, por ese subsidio de Sendic, sino que además, eventualmente no le correspondería si después se ocuparan cargo en el próximo periodo. No tendría derecho a cobrar este subsidio, porque justamente el subsidio es por si te quedas sin laburo. Claro. Entonces, ojo con pagárselo ahora. El Tribunal de Cuentas observó ese gasto y le dice a Topolansky, esto no lo podés hacer. Yo no sé qué va a hacer Topolansky, si va a estar de nuevo lo político sobre lo jurídico, que es lo que uno tiende a pensar. Pero capaz que ya están sacando de cuenta de que no va a tener ningún cargo político después de 2020, Raúl Sendic. Bueno, mirá, yo a esta altura, no sé, nada me sorprendería. Pero es un tema a tener en cuenta. Sí, porque puede ser por designación, que puede tener un cargo político, de ministro, por ejemplo. Sí, vas a saber, ¿no? Sí. Bueno, y el otro tema es el tema Bascú, donde todos saben, el Comité de Ética del Partido Nacional condenó al intendente de Soriano. Vos habías ido a hablar con él. Y bueno, finalmente, concluyendo lo obvio. A ver, ¿no? Y sí, vos no podés estar de los dos lados del mostrador. Claro. Y lo dice la ley claramente. La ley dice que vos, si estás en un lugar que sos ordenador de gastos, sos intendente, y vos no podés comprarte a vos mismo porque tenés estaciones de servicio. Y es lo que hizo Bascú. El argumento que él daba a la defensa es jurídica, y viste que en derecho siempre hay dos bibliotecas, y bueno, te puedes agarrar de la que más te convenga. En ese caso era pero no era yo intendente con mi estación, sino que el contrato era la intendencia con ANCAP. ANCAP con Duxe y Duxe y yo. Todo bien, pero eso... Todo el mundo sabía. ¿Cómo terminaba? Terminaba comprándole a distintas estaciones, de la cual estaba la suya. Sí. Entonces el espíritu de la ley se viola. Después podemos discutir si la ley está bien o está mal. Un amigo me decía, y entonces el día de mañana Bill Gates sale presidente de Estados Unidos, que Windows no va más en ninguna oficina gubernamental, la misma lógica acá. Entonces, ¿hasta dónde tenés que penalizar a alguien que tenga una empresa? La tiene que dejar, ponerle que le suministre las mejores cosas al mejor precio al Estado, y un día asume un cargo de intendente o lo que sea, y entonces el Estado se pierde ese beneficio. Lo que busca el legislador, o lo que buscó, es curarse salud, es una medida precautoria, así que bueno, va a evitar la tentación. Entonces que no pueda tener vínculo de este tipo. Pero puede ser discutible si está bien o está mal una ley de esas características. Lo que no es discutible es que estando esa ley, la tenés que cumplir. Y él no la cumplió. El Comité de Ética no dice que haya ilegalidad, no se expresa de forma contundente en ese sentido, pero éticamente sí lo condena. Dice, no debiste hacerlo. Y ese fue el concepto claro, que terminó en ese tironcito de orejas, porque no fue más que eso, el directorio del Partido Nacional. Con sabor a poco, ¿no? Con gusto muy poco, y además en comparación con lo que había hecho el Frente Amplio también en una situación... Vos decís por lo de Sendic. Claro. ¿No? Claro, pero de nuevo... El Tribunal de Cuentas, no el partido. Perdón, el Tribunal de Conducta Política. De Conducta Política, pero ahí no el partido. En otra discusión. Claro. ¿Es equiparable lo que hizo Sendic con lo que hizo Bascú? No. Acá hay un detalle. Digamos que los dos hicieron cosas que están mal. Está clarísimo. Sí. Pero Sendic, claramente, compró cosas con su tarjeta corporativa que no se precisaban. O sea, incurrió en un gasto con la plata de todos, la tablet, el colchón de vino o lo que sea, los championes en Rusia. ¿Para qué? No era para ANCAP, no precisaba esas cosas, era para él. Sí. Y usó la plata de todos con la tarjeta corporativa. En el caso de Bascú,
cargó combustible que sí, obviamente se precisaba y se iba a cargar, ya sea en la estación de él o en cualquier otra. O sea, no es que es un gasto que no se justificara, el gasto era justificado. El tema es que hubo un beneficio personal por comprarse a su estación. Por eso no es lo mismo y no es comparable. Ahora, también de todas maneras, había, bueno, una cuestión ética que los dos condenaban. Solo que el tema era con un grado de, bueno, esto está mal, y el otro, bueno, esto debería estar un poquito. Vos me decís que el Tribunal de Conducta Política fue más duro, el del Frente Amplio, que el Comité de Ética. Sí, puede ser que haya sido más duro. De hecho, una parte del Partido Nacional le pareció, al sector de la calle Pou le pareció que en definitiva no le agradó. Lo dijo claramente, la calle Pou era partidaria de la renuncia de Bascu, que renunciara. Pero, bueno, basado en ese informe, el propio de la calle lo dijo, ¿no? El informe nos ató de pies y manos y, bueno, el directorio resolvió eso. Pero también te digo otra cosa. El Partido Nacional le aplicó una sanción leve, si querés, pero una sanción a Bascu. El Frente Amplio no sancionó a Sendik. No llegó a sancionar, lo cierto. Acuérdense de eso. En el plenario aquel del Frente Amplio, cuando Sendik va y presenta la renuncia, ¿qué hace el plenario después? Toma nota de la renuncia y después dan la conferencia y dice, bueno, cerramos el tema y otra cosa. Al pero punto no que puede ser candidato, si quiere, que era una cosa que se barajaba que no pudiera ser. Y esa característica de ser candidato y de ser el vicepresidente de la República también es otro matiz para juzgarlo de una manera un poco más... Pues sí, por la responsabilidad que tenía. Por la responsabilidad que tiene el día de hoy y por la que probablemente iba a asumir el día de mañana y los antecedentes que venía acarreando hace más de un año, dos. Ojo que lo más jodido y lo más grave de Sendik está por venir y va a llegar con el fallo de la justicia del crimen organizado. Pero bueno, le decía que vamos a hacer el último corte y ahí sí, venimos con los saludos de rigor para terminar este santo y seña porque todo se sabe. Bueno, señores, pasan 10 minutos, 11 minutos de las 12 de la noche, ya es jueves y estamos en la despedida con los saludos acostumbrados. Tenés varios pedidos, bicho, ¿no? Sí, yo Antes que nada, espera, ¿el repechaje Perú está jugando? Está jugando, está en el entretiempo, está ganando 1-0 con gol de la Foca Farfán. O sea que empataron allá, clasifica al Mundial Perú con este resultado. Por ahora estamos todos hinchando por Perú. ¿Vos? ¿Vos no? No, hay mucho aliento a Perú desde Uruguay, por lo que veo. Bueno, contra Nueva Zelanda, ¿no? Contra Nueva Zelanda, sí. Bien, va ganando 1-0. Hace 36 años que no va al Mundial Perú. Así que bueno, es la oportunidad de ellos. ¿Te acordás cuando nosotros peleamos el repechaje? Estaríamos hasta ahora, ¿no? ¿Quién nos estaría mirando? Ni nosotros, estábamos mirando Uruguay, contra Australia. Contra Australia tuvimos 2 repechajes. Por favor. Costa Rica. Contra Jordania. Jordania la última vez. Y ahora directo y segundo. ¿Qué está pasando, che? No, algo raro. Vamos con los saludos. Bueno, primero para Virginia González, la negra, es una cuñada más que tengo. Un beso grande para ella, es una fiel seguidora. ¿Cómo es una cuñada más? Y porque es amiga de mi cuñada, muy amiga, entonces es casi una cuñada. Amiga de la comunidad, casi una cuñada. Para Fanny Quiroga, que nos pide un saludo, le mandamos un beso a ellos. Y para el Club del Forescore, que está cumpliendo 5 años, gente que nos escribe, le mandamos un saludo. ¿Ana? Yo le tengo que mandar un saludo muy especial a una amiga porque mañana se casa una Jodi en el registro civil. La barra de la amiga, la barra de las amigas de Ana. Exacto, se casa Flo Palermo con Agustín Dondán. Un gran abrazo para ellos dos. Y también otro especial para la gallina número 1 del equipo de Santo Iseña, Pablo Fernández, que no pudo. Que me pidió un saludo. ¿Un saludo? Ah, tomá. Me quedé pensando. ¿Hubo despedida de soltera? Hubo despedida de soltera, gran despedida de soltera. Bien. ¿Detalles? No preguntes más. Yo quiero mandar un saludo a un señor de 92 años, no sé, nos está mirando, el señor Gonzalo. ¿Por qué? Me parece que le encantan los nabos de siempre, de Walter Presley. Así que si está escuchando, le mando un abrazo grande. A Gonzalo, Y también, hablando de gente de edad, la abuela del Chino García, la mima, vamos a hacerle unos mimos porque tuvo un pico de presión, así que un beso grande desde acá, vamos a recuperarnos, El Chino la mima a la mima, ¿no? También, Un beso grande y nos despedimos así entonces, porque si no seguimos hasta la mañana, ¿no? El miércoles que viene nos encontramos con más Santo y Seña porque todo se sabe. Chau, chau.